Hola, les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, es importante que como sociedad tomemos conciencia, no solo de la importancia de la mujer que tiene en el día a día, no solo desde una perspectiva familiar, de pareja, amorosa, sino desde una perspectiva social global. Pero uno de los aspectos que en recientes fechas, felizmente, se le ha dado voz, se le ha dado luz, es la violencia que a lo largo de la historia han vivido las mujeres. Y, contrario a lo que se podría pensar y esperar, la sociedad, en vez de tomar conciencia sobre esta situación, se ha agravado más. Muestra de ello son las estadísticas que día con día nos vamos nosotros viendo en relación con este atroz acto que es la violencia hacia las mujeres. Pero muchas veces dicha violencia no toma sentido hasta que lo vivimos de manera cercana, ya sea con una pareja, nuestra madre, una hermana, una familiar, una amiga, lo que sea. Y entonces, justamente el día de hoy en Yo Leo, consideramos que la mejor forma de tomar conciencia es precisamente dándole voz a esas situaciones, porque uno de los grandes errores que podríamos cometer como sociedad es callarlo, negarlo, mirar la vista hacia otro lado o quererlo justificar por cualquier otra situación, etcétera, etcétera, cosas que ocurren infelizmente. Entonces, el día de hoy en Yo Leo tenemos el gran honor de contar con una gran mujer y una gran escritora. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Elizabeth C. Borneo, quien hace unos cuantos meses sacó a la luz una desgarradora novela, una novela que, como irán viendo a lo largo de la charla, justamente le da voz a esta situación que es real, aunque no lo quieran aceptar los políticos, ciertas asociaciones, la sociedad en general, es una situación real. Y me estoy refiriendo a la novela Bestia. Entonces, sin más preámbulo, pues te doy un agradecimiento de corazón, Elizabeth, por haber aceptado la invitación para charlar en Yo Leo. Pues muchísimas gracias y estoy muy contenta de estar aquí en Yo Leo y compartiendo un poquito de mi novela, de mi experiencia y de este tema tan importante que mencionas y justamente en este mes que se conmemora. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, Elizabeth, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación e insisto, es muy importante hablar de este tema. Hoy vamos a hablarlo desde dos ejes fundamentales, ¿no? Tu novela, que en sí no deja de ser un mecanismo de ficción, usar los recursos, pero hay un trasfondo. Siempre decimos en Yo Leo, nada viene de la nada. Entonces, aunque sea un ejercicio de ficción, un ejercicio artístico, no deja de ser un reflejo de la realidad. Es decir, ese creo que es el aspecto fundamental del arte. Sí, el arte le puede dar voz a las posibilidades, le puede dar voz al hubiera, pero también le da voz al a lo que es, a lo que existe. Es decir, el arte y los artistas no viven en otro planeta y refieren cosas y situaciones que no están al alcance, o viceversa, aunque sea un mundo utópico y distopías y demás, pero justamente su base es la realidad y un querer cambiarla. Entonces, el primer tema que quiero poner sobre la mesa, Elizabeth, es cómo nace tu novela, cómo nace Bestia. Bueno, pues como bien lo dices, nada nace de la nada, me gustó esa frase. Bestia nace de una experiencia propia que yo misma viví. Mucho de esto se ve reflejado en la novela y yo quise escribirla en un principio como una forma de desahogarme. Sin embargo, estaba en los últimos semestres de la carrera, yo estudié literatura y creación literaria, y en estos últimos semestres me pedían llevar adelantos de tesis, llevar algo de creación, y yo no podía pensar en nada más que no fuera lo que estaba viviendo yo en ese momento. Así que empecé a dejar de lado el aspecto de solo desahogarme y comencé a crearlo ya como una pieza literaria y a llevarlo a clase, a tallerearlo, y conforme se fue tallereando, pues se fue formando como tal la novela y que al final, pues sí decidí mejor publicarlo. Por supuesto, como bien dices, es literatura, al final de cuentas, se llenó de todas estas partes más bien artísticas también, pero viene de un contexto real. Creo que ese punto es muy importante tomarlo en cuenta si alguien no ha tenido el placer de leer tu novela y a partir de esta charla se acerca, creo que tener en cuenta eso. Es decir, yo, por ejemplo, conocí tu novela en una presentación y es justamente cuando yo tuve esa fortuna, por decirlo así, o esa oportunidad de escuchar eso que nos estás compartiendo ahorita, de que esta novela está basada en hechos que tú viviste. Es decir, no es producto de una investigación, no es producto muchas veces
de este recurso que usan los artistas, de la empatía, y aunque muchas veces sí implica hacer ese trabajo de campo y demás, sino es algo entrañable, y justamente esa situación se ve reflejada en la novela, porque muchas veces por muy empático que uno pretende hacer, pues no logras expresar las sensaciones, ¿no? Y a lo largo de la novela, precisamente algo que caracteriza a la protagonista es eso, mostrar esos ires y venires, esos altibajos emocionales, ¿no? Que obviamente uno que muchas veces ha estado siendo testigo de las denominadas relaciones tóxicas que de pronto se transforman ya en un nivel ya de violencia, ya deja de ser algo tóxico, nada más de palabras y algunos gestos, sino ya se vuelve algo más drástico. Justamente uno de los grandes cuestionamientos que siempre hace uno como testigo, como amigo o alguien cercano a la persona en cuestión es como de, ¿cómo? ¿Pero por qué te dejaste? ¿Y por qué esto? Y justamente yo digo que algo entrañable de tu novela es que le das voz a eso. O sea, justamente le das de manera indirecta, porque como de no voy a spoilear demasiado la novela ni nada por el estilo, comunidad, pero una de las grandes cosas y de las grandes virtudes que yo veo en tu novela, Elizabeth, es eso, que explicas sin explicarlo de manera tajante. Entonces, no es como si le dijeras, tú que me estás leyendo y que tú tal vez que has sido amigo, testigo de alguna persona que está siendo víctima de violencia, que siempre cuestionas eso de, pero ¿por qué regresó? ¿Y por qué no se aleja como si fuera algo tan fácil? Y algo que siempre hemos escuchado en los testimoniales reales, ¿no? Ya no literarios, ni cinematográficos, ni nada por el estilo, es justamente ese shock o esa situación que se fue generando en la persona, que se transformó en una cotidianidad, etcétera. Y por eso que es que nos compartas, en este caso, en esta charla, eso, que lo que vamos a leer o lo que estamos leyendo en Bestia es algo que nació de la vida real, de tu propia experiencia. Eso es algo importantísimo que tomar en cuenta. Eso no significa que no tenga un valor literario, que no tenga un valor artístico, todo lo contrario, es tu carrera, justamente, todas las herramientas que seguramente te fueron brindando a lo largo de tu carrera, pues justamente consolida, apuntala lo que tú querías decir como mujer, no solamente como profesionista y posteriormente ya como una artista ya publicada. Justamente el siguiente aspecto que yo quiero preguntarte, que me genera mucha inquietud para poco a poco irnos adentrando a la novela, antes de adentrarnos a ella quisiera conocer un poco el marco, ya conocimos el primer marco. Esta novela está basada en una experiencia que tú viviste. El siguiente aspecto es cómo lograste plasmar en el papel, plasmar en la obra justamente todas esas perspectivas, porque la novela no es solamente en una primera persona, es decir, no es solo una voz que está hablando y ya, sino comienzan a intervenir los amigos, comienzan a intervenir los familiares de la protagonista. ¿Cómo lograste esta polifonía, esta sinfonía de voces, sin olvidar este primer aspecto que es tu historia? Podías haberlo muy fácil, podías haberlo hecho como un diario, podías haberlo hecho como un testimonio y ya, solo tu voz, pero quisiste ir más allá y lo lograste de muy buena manera generando esta polifonía. Pero, ¿cómo logró Elizabeth? ¿Cómo logró esa polifonía? Mira, qué buena pregunta. Esta nunca me la habían hecho y me gusta mucho. Em, creo que en cuanto a violencia de género, tanto la violencia de género como el sacarte de ahí, el regresar a tu vida, el volver a poner todas las partes de ti, nuevamente en una sola persona, involucran a la sociedad en general, no solo a la persona que ha sido víctima, y no solo a la persona que ha sido el agresor, sino es todo lo que rodea a estas 2 partes. Entonces, por supuesto que para mí no era era muy importante que no solo se escuchara mi voz, sino lo que estaba pasando alrededor, porque no se reduce a la víctima y el agresor. Si se dan cuenta, cuando leen la novela, uno se puede dar cuenta de que todo empieza a suceder por algo, ¿no? De que hay un círculo social alrededor de la víctima que que está interactuando de tal forma que van como presionando, y presionando, y presionando, y presionando los hechos hasta que explotan y ocurren. Entonces, es un todo, todos los personajes son importantes en ese sentido. Y yo la verdad es que siempre he sido una persona que le presta mucha atención a lo que me dice la gente, ¿no? O sea, y creo que es una de las partes que tengo por ser escritora también, como el prestar atención a qué me estás diciendo. Yo desde los 6 años utilizo un diario, así que yo llego a mi casa y yo lo escribo ahí, y yo escribo, yo me sentía así, así, así y asado, pero fulanito también me dijo esto, así y así, y estas fueron sus palabras exactas, ¿no? Entonces, al momento de empezar a crear Bestia, yo recurrí mucho a mi diario y a todas esas palabras que me llegaron a decir a lo largo de estos momentos que se incluyen en Bestia, ¿no?
Entonces, hay momentos de la novela que literal son las palabras exactas que las personas me dijeron y que fueron tan importantes para llevar esto a la historia que tenemos en la novela. Y pues básicamente fue eso, por eso esa polifonía que era tan importante para mí. Sí, ahí está, creo que un detalle importante, ¿no? Cuando justamente nos cuestionan como sociedad la parte de el arte, para qué sirve y ese tipo de cosas, o el mecanismo de la expresión, creo que es justamente, ahí está un ejemplo, ¿no? Es decir, de que tú lo vivas, a que lo tengas en tu mente, a plasmarlo, creo que ese talento o esa facultad de la abstracción, es decir, algo que nosotros sentimos, pero que no sabemos poder expresar a veces, es decir, sabemos que sentimos algo, que pensamos algo, pero que no podemos expresar estas cuestiones inefables y demás, la realidad es que sí se pueden expresar si se trabaja. Entonces yo, algo que rescato de tu novela era justamente eso, es decir, logras llevar al lector o logras llevarnos a los lectores justamente a los momentos. Otro de los recursos que usas de buena manera en tu novela es precisamente los juegos temporales. Es decir, el lector tiene que ser, ¿cómo se llama? El lector tiene que ser muy inteligente. El lector tiene que estar muy atento, porque no saben cuándo se está refiriendo a algo podríamos decirlo, del pasado más cercano y del pasado más lejano y del presente. Es decir, esos juegos temporales son muy importantes. Normalmente nosotros vemos esos juegos temporales principalmente en el mundo audiovisual, en las series, en las películas, un poco haciendo una analogía por el tema que tocas en tu novela, pues no sé, la famosa serie de La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Sí, puede haber una infinidad de casos o capítulos donde vemos estos juegos temporales, ¿no? Donde cuando era niño, cuando era adolescente, el caso, cuando se descubre y después otra vez estar jugando, pero como es algo audiovisual, lo estás justamente percibiendo, ¿no? Estás viendo que el personaje pues es más joven o alguna referencia de la época y aquí en la novela tienes que estar prestando más atención, ¿no? Porque muchas veces la relación entre la protagonista y la bestia justamente es como de cuál de todos los momentos fue, es cuando se conocieron, cuando estaban viendo juntos, después posteriormente cuando se volvieron a reencontrar, en la parte final, todos esos ires y venires, cuando aparece la bestia siendo amigo de uno de los supuestos amigos de la protagonista y demás, todos esos ires y venires son importantes, cuando vivían juntos, ¿no? Con Ulises, por ejemplo, el personaje de Rafael, ¿no? Que de pronto aparece y aparece siendo como que alguien secundario y de repente comienza a tener cierta importancia porque consolida cierto algo, que pues aquellos que hayan leído la novela entenderán la importancia de Rafael, que muchos era como de, es la esperanza, la luz, pero de repente es, no, en realidad fue un puente, fue algo por el estilo, aquí así que sí estoy spoileando un poco para que no se encanten demasiado con Rafael como a muchos nos ocurrió de, bueno, como que para mí Rafael, no sé si, ¿qué me dirás tú que eres la autora? Era como Rafael para mí en un inicio y al final creo que también es ese símbolo de quitarse esa falacia de generalidad de todos los hombres son iguales, ¿no? O sea, como de no todos. O uno de los estigmas que le ponen a las mujeres violentadas. Es que el problema no es el hombre, es qué hombres escoges tú. Entonces, como que dices, a ver, espérate, o sea, sí hay un grado de corresponsabilidad de la mujer con quien se relaciona, pero eso no significa quitarle el atributo de violento, de casi feminicida o futuro feminicida a un hombre. Es decir, sí, puedes señalarle a la víctima, en este caso a la mujer con quienes te relacionas, pero eso no significa que justifique el mal actuar del otro. Entonces, regresando al caso particular de Rafael, que para mí fue un personaje muy entrañable, porque precisamente como que fue ese descanso, por decirlo así, porque quienes vamos leyendo la novela poco a poco, desde el inicio, o sea, inicias con un golpe así contundente, ¿no? Inicias con la protagonista huyendo y es como de, ¿qué está pasando ahí? Tranquilos, ¿no? O sea, porque pues sí, uno puede leer más o menos la contraportada. En mi caso, que yo conocí tu obra pues por una presentación, pues bueno, uno ya se agarra ideas, ¿no? Y ya ha tenido experiencias, ¿no? De haber leído o visto obras que toquen este tema tan importante, insisto, como lo decía al inicio de la charla o del video, de la violencia de género, que es algo real, que últimamente ha tenido muchas voces, muchas expresiones, pero pues que toda la vida han existido esos actos de violencia. Tal vez hoy la gente se siente muy saturada, pero dices, pues bueno, se tiene que estar compensando años, por no decir siglos de silencio. Pues hoy todas esas voces que estaban ahí guardadas, pues son como muñeca rusa, ¿no? Como una matrioshka y van, sale y sale y sale más voces y más casos y más casos. Sí, te va a saturar, pero dices, pues lástima, nos tocó ahora en estas épocas escuchar todo ese alud de voces que se habían callado. Regresando a tu obra, justamente me interesa saber por qué iniciaste con ese golpe tan contundente, o sea, por qué iniciaste con la protagonista escapando y después justamente, alerta a través de spoiler, casi al final de la novela regresamos a ese momento, ¿no? Es decir, como que de repente, ese es un recurso muy usado en cierto tipo de obras que pretenden precisamente como generar esa media res, o sea, iniciar en media res, pero tú lo vuelves a retomar, ¿no? O sea, es como que lo vuelves a retomar. Yo podría haber pensado en un principio, valga la insistencia y la redundancia,
Yo pensaba que tal vez la novela podía haber terminado, opción uno, con un final abierto, es decir, que técnicamente tiene un final abierto, otra vez alerta de spoiler, pero ¿por qué? Porque tal vez en el caso real seguía abierto, no, ahorita tal vez ya te pregunto si el caso sigue abierto o no, pero en el momento cuando le pusiste el punto final a la novela, el caso seguía abierto, ¿no? O sea, con lo que termina la novela, y si no voy a decir en qué termina, sí te deja ver que dices, ¿y qué pasó, no? Entonces, pero justamente también ese final a mí se me hizo muy bueno, porque ese también es la realidad, ¿no? Es la realidad de los casos que viven, no solamente de tu caso, sino del caso en general. ¿Y qué pasa? O sea, la bestia protagonista de tu novela, sí, tiene nombre y demás, sí, pero también es el símbolo de todas las bestias. Entonces es como de, esta bestia pudo haber sido acallada, pudo haber sido señalada, pero pues es como la cabeza de la hidra. Cortas una, pero otra vez, así como esas voces que salen y salen y salen, pues los violentadores de esas voces salen y salen y salen y tienen que estar saliendo como la cabeza de la hidra, ¿no? Como que yo, si a mí me dijeran cuál sería como el símbolo de la novela de Elizabeth, para mí es la cabeza de la hidra, ¿no? Porque justamente mostró todos los actos, todo. Por ejemplo, tú lo pones de manera objetiva con los objetos que había de las otras parejas, ¿no? Que los aretes, que la blusa, en el caso de la protagonista que escribe el poema, ¿no? En la pizarra. Entonces es como, ahí está eso, ¿no? Que muchas veces en estas series, películas y demás de violencia o de asesinos seriales o cosas por el estilo, que son estas personas que coleccionan, ¿no? O tener sus trofeos. Pues justamente ahí está el símbolo, ¿no? De que no solo fue una, ¿no? No es la excepción. La bestia no es la bestia solamente con un tipo de persona, es en general con muchas, que aunque tú no le das voces a cada una de ellas, pero mencionas ese guiño para que nosotros como lectores hagamos ese cuestionamiento. Entonces, lo que también quiero que tú nos compartas, Elizabeth, es si en el transcurso de estar escribiendo la obra, las personas de las que te apoyas o de las que se apoya el personaje, que estoy seguro que están también inspirados en personas reales, esas personas en el proceso de la creación de la novela también fueron parte de esa creación o simple y llanamente se enteraron de, mira, ve lo que escribí y que tú compartiste conmigo en el mundo real, o sí te acompañaron en el proceso de creación. Pues, em, las personas que más cerca estuvieron de mí durante el proceso real son compañeras de la universidad. Entonces, sí, en cierto sentido sí, porque también tienen esta visión literaria. Así que, su opinión siempre fue muy importante. Y sobre todo, yo empecé a escribir Bestia, recuerdo bien que la empecé a escribir en la casa de la chica en la que me inspiré para crear al personaje de Pamela. Em, entonces, en su casa yo estuve viviendo, un tiempecito que me dio refugio, y entonces yo empecé a escribir y hasta les decía como de: "Oye, ¿qué crees? Te acabo de poner Pamela, ¿te gusta tu nombre?". Y esta chica como: "Sí, sí, me encanta, Pamela". Y hasta le dije como: "Mira, aquí en internet dice que significa tal cosa", ¿no? Entonces, como que les iba compartiendo que sí, efectivamente estaba escribiendo una novela que, por supuesto, las estaba tomando en cuenta para meterlas ahí, e incluso, pues, les llegué a comentar como sus nombres para ver si había alguna objeción. Porque para mí era como importante que también al leer el libro se sintiesen cómodas, ¿no? Se sintiesen, bien representadas. Espero haberlo logrado. Y más allá, pues, obviamente, pues, también hubo hombres involucrados. Estoy hablando mucho de las mujeres porque fueron, mi mayor sostén, pero también estuvo involucrado mi hermano también es escritor, y también estuve siempre muy, muy al lado de él, siempre diciéndole como: "Estoy escribiendo esta novela, ahí va, ahí va, ahí va". Y mi hermano es como el que siempre, siempre está ahí junto a mí, en la vida, pero también, sobre todo, en mi lado de escritora, ¿no? Porque él sabe cómo funciona esto. Entonces, él me acompañaba a las, citas con el editor para ir aclarando puntos. Mi papá también estuvo ahí cuando firmé, el contrato con la editorial. Entonces, sí, claro, siento que muchas veces uno piensa que escribir es un acto solitario, y en el fondo la verdad es que no. O al menos, en mi caso no es así. Creo que siempre es muy importante ir compartiendo lo que estás escribiendo para ir teniendo también la visión de otras personas. Yo lo compartí en clase, mis compañeros también, mis profesores también me estuvieron coachando mucho, a lo largo de la creación de Bestia, que se llevó unos 3 años la creación de Bestia, así que hubo mucha gente involucrada para que, saliera al final este resultado. Qué bueno que justamente comentas eso, porque uno de los grandes, así como tópicos de la creación literaria es eso, ¿no? Es decir, como que piensan que el acto de leer o de escribir es un acto muy solitario
Y tal vez en algunos momentos sí lo es, en algunos momentos sí lo es, pero la realidad es todo lo contrario, porque en el momento en el que te involucras en una historia, ya sea siendo uno lector o siendo uno el que la está escribiendo, pues en realidad estás prestando la atención a los demás. O sea, aunque no estés rodeado aquí como si fuera porra y lo que sea, pero de todos modos ahí están presentes, ¿no? Y detrás justamente de un libro, pues hay una infinidad de personas, tanto desde una perspectiva, como por decirlo así, empresarial o de la familia editorial, por llamarle de alguna manera, como también de los creadores. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso, porque, y más considerando el tema que tú tocas, porque muchas veces lo que se piensa es que las personas que externan una situación tan íntima, lo que menos quieren es que los demás se enteren. Correcto, es lo que menos quieren es, porque pues, vivimos en esta sociedad infelizmente donde no se quiere nadie mostrar vulnerable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede ser señalado y justamente porque también puede ser usado, ¿no? Ese carácter vulnerable para que alguien abuse de esa vulnerabilidad que uno tiene, ¿no? Y más cuando uno ya fue vulnerado por alguien, pues justamente lo que uno podría pensar es, lo que menos tienes es confianza en los demás, ¿no? Es decir, como que siempre vas a dar pasos y qué bueno que nos compartes esto, que aquí en este caso fue todo lo contrario, tanto porque te apoyaron en su momento cuando estabas viviendo la situación de violencia que inspira la novela, pero también en el momento de querer pasarla del mundo real al mundo artístico, es algo incomparable. Por ejemplo, mencionas a tu papá, ¿no? Que en la novela, pues es un personaje ¿cómo se podría decir? Que al principio, pues obviamente no se entera por este afán, ¿no? De la vulnerabilidad, la distancia. También, algo que también considero importante mencionarle a quienes nos están escuchando y viendo es, la novela está también ambientada en pandemia. Ujú. Entonces, justamente nos trasladamos, quienes estamos leyendo la novela, nos estamos trasladando a esos momentos, ¿no? Entonces, es como que si alguien la leyera, vamos a poner así, que esperemos que se logre, pero la leyera 100 años, o sea, 100 años después, allá, por allá del 2120 y demás, como que si alguien no investigara, si no hicieran bien su chamba de lectores, podrían decir, ah, Elizabeth está exagerando, o sea, le estaba yendo mal en la vida, se tomó el atrevimiento de ya querer hacer un proceso legal y demás, y todavía por si acaso algo más le faltaba a la pobre víctima, es que se apareciera una pandemia que retrasara todo. No, eso ya es inverosímil. Ya, ya. Pues nosotros que lo vivimos, la pandemia, sabemos que es algo genuino. Es decir, en el caso del personaje de la novela, y que seguramente también a ti te ocurrió, Elizabeth, pues fue esta situación de la denuncia y demás. Por ejemplo, a mí me tocó padecer la pandemia en algo tan menos resonante como era el trámite de mi cédula profesional, bueno, de mi examen profesional primero de maestría y después el posterior título y la posterior cédula profesional. Año y medio estuve en ese show, ¿no? Entonces, pero los que vivimos esas situaciones burocráticas, pero aquí dices, pues bueno, aquí no era de vida o muerte este trámite, pero aquí sí, porque tiene que haber una orden de restricción, porque lo que se vive ahí precisamente en ese tipo de cuestiones, ¿no? De estar cambiándote de casa porque ya no puedes establecerte en un solo lugar, la incertidumbre de poderte topar con esa persona, aunque estábamos en pandemia, pero pues no estábamos encerrados en nuestras casas, aunque eso recomendaban en su momento de no salgas de tu casa, pero pues bueno, estaba la libertad. Justamente todo ese ambiente creo que es algo encomiable, porque contrario a lo que se podría pensar de una obra que toca la violencia de género y la violencia en particular entre una pareja, aquí no es una cuestión de testimonio de malo, malo, malo y saltar solamente señalando lo malo, malo, sino todo el entorno. Por eso justamente se me hace muy importante hablar contigo, porque fácilmente yo podría haberme parado frente a la cámara y hacer una reseña de tu novela y ya hablar, pero no, creo que es muy importante darle voz a la novela desde tu voz, Elizabeth, porque creo que eso es lo importante también de tu novela, que muestra todas las aristas. O sea, si la novela nace previo a la pandemia, surge como surge en cualquier relación y de repente se va viendo esos cambios drásticos, que eso creo que es otro carácter encomiable de tu novela, el excelente manejo de personajes. Ahorita hablábamos justamente de tus amigos, de tus familiares, ¿no? De tu mamá, de tu papá, de tu hermano, ¿no? Que son los personajes que están también en la novela, de tus amigos, de tu roomie, etcétera, 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 que son personajes importantes, porque pero lo que más me gustó de la novela y lo que más me gusta de la novela es ese manejo de la psicología de los personajes, que justamente los muestra humanos, no los muestra cartonados, de como que si tú hubieras hecho un esquema de este va a ser el risueño, este va a ser el gracioso, y como que muchas novelas, y te lo digo yo también como escritor, que a veces se nos complica eso, crear la psicología de los personajes, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo ponía el ejemplo paradigmático de tu papá, ¿no? El personaje el papá de la protagonista, ¿no? Que cuando ya se entera del caso, ese momento de silencio, de ahorita vengo, ¿no? Porque pues fue educado de cierta manera, ¿no? Esa impotencia de no cumplir mi rol de padre en defender en este caso a mi hija y demás, pero después, ¿cómo cierra su participación? Es como es una invitación a que papá sea la sociedad, ¿no?
que la sociedad sea como ese papá que al principio se calla, se resguarda, primero no lo quiere aceptar, cae un poco en estos momentos de que denomina la psicología, ¿no? La negación, la ira, y después viene la aceptación, ¿no? Aceptar la realidad y tomar cartas en el asunto. Y justamente en Bestia se ve eso, en Bestia se ve justamente ese transitar, ¿no? O sea, se comienza como, vuelvo a insistir, el inicio creo que es muy impactante, ¿no? Porque algo, desde el principio vemos a la protagonista, la vemos huyendo, ¿no? Y comienza la desconfianza. Es decir, que entra al metro y entra al vagón mixto y entonces se siente vulnerable otra vez, pero después se cambia, o sea, viene la correspondencia a la otra línea y ya se entra al vagón exclusivo de mujeres, y entonces ya se siente un poco más protegida, pero el momento de mayor protección es cuando encuentra a su amiga, ¿no? A Samantha, si no recuerdo mal, Sí, sí, y a partir de ahí ya viene la transición de que ya le hablan a su hermano y comienza, y a partir de ahí uno se cuestiona, pues, qué le pasó a la protagonista? Y comienza, y ahora sí, ahí es como viene la pausa, y comienza la historia de dónde nació esa inseguridad, de dónde nació esa desconfianza. Otra vez regresamos al mantra de este espacio, nada viene de la nada. Y justamente en tu novela muestras esos pasos, pero el mensaje que da al final, o mínimo la lectura que yo le doy al final, al desenlace de la novela, es justamente no ser desconfiado de todo, no caer en esas generalidades, porque justamente uno de los grandes señalamientos que se hace cuando se realiza una denuncia es justamente eso, ¿no? Que caen en generalidades, ¿no? De una parte y de otra, ¿no? Y aquí creo que tu novela logra concientizar de decir, no, tenemos que aprender en quién confiar y en quién no confiar, hacer lo que nos corresponde, pero otra vez regresamos a lo mismo, sin olvidar señalar lo que están haciendo los otros. Es decir, yo hablo de lo mío, hablo de lo que vivo, pero los otros también tienen que ser responsables de lo que hacen. Por eso, justamente ahorita retomando lo que decía hace unos minutos, ¿no? Cuando hablan de las víctimas. Pero es que, ¿por qué te relacionas con ellos? El problema eres tú. Dices, sí, puede ser que sí tenga un grado de corresponsabilidad de haber acercado, confiado en una persona, el haber permitido que me violentara un número puntuales de ocasiones, pero eso no le quita su responsabilidad, que es mayor, ¿no? Es decir, es ese aspecto, pero también desde la otra perspectiva es importante, ¿no? De no generalizar, y yo ya no voy a confiar en nadie. Por eso te hacía esta pregunta del acercamiento, porque detrás de una obra tan íntima como es Bestia, tú pudiste haber dicho, yo voy a hacer mi creación, que al mismo tiempo me puede servir de catarsis, al mismo tiempo me puede servir de denuncia, o sea, como que todas estas aristas, pero lo voy a hacer yo sola. Pero que tú nos compartas ahorita que no, al contrario, ¿no? Es como, a ver, acérquense, te puse este nombre para no ponerte el nombre verdadero, ¿qué te parece? El significado, esta voz, este aspecto, por ejemplo, que tu hermano también contigo comparta este don de la creación y esas situaciones, pues es muy importante que también es una voz que está detrás de la novela que te dicen, no estás sola. Es decir, eso es lo más importante, o esta afirmación que también ha sido muy señalada, pero que al final es importante que exista el yo te creo. Y a Ujú, mí también me interesa demasiado, o rescato demasiado de tu novela, estos personajes maniqueos, ¿no? Que eran amigos de la protagonista, pero al mismo tiempo eran amigos de su victimario, y volteas, y cuando uno lo lee dices, pues, ¿de qué lado estás, mi chavo, no? Es decir, como de, ¿qué te pasa, no? Es decir, estás viendo y no ves, ¿no? O sea, tú lo viviste, tú lo compartiste, y todavía sigues siendo, ¿no? Pero salen con estas justificaciones, que otra vez yo lo veo como un simbolismo, a veces de la gente que intenta ser neutral, pero al ujú, final se termina cargando un bando que desde la perspectiva de la lógica, del sentido común, es un bando equivocado. Es decir, es como a todos nos ha tocado alguna vez ser amigos de una pareja y que de repente esa pareja entre en conflictos, que también lo vive la protagonista con dos de sus amigos que se hacen pareja y me prometieron que no iban a entrar en discusión, que yo no iba a quedar, o sea, tengo suficientes problemas con mi vida para tener que tomar partido. Entonces, se muestran esos dos aspectos, pero acá no fue de violencia, fue una separación mutua por diferencias irreconciliables, como se dice comúnmente en la sociedad, pero cuando existe el otro lado, cuando esa pareja se separa porque hubo un acto de violencia y existe una persona tan tibia, por algo Dante Alighieri dijo que el infierno estaba lleno de tibios, porque es ujú. justamente ese tema de yo no voy a tomar partido, ¿no? Yo voy a seguir hablándole a los dos, y cuando dices, en unos casos es válido, como la protagonista con los dos amigos que se hicieron pareja posteriormente, pues que sí, que los dos se siguieran llevando porque dices, pues bueno, tú la odias y él se separaron, pero pues, no fue por algo grave. Pero tienes a otro personaje que opta por la tibieza, pero en mal plan, ¿no? Porque al grado de que le mandaba información, lo cual atentaba en la seguridad de su amiga, eh, facilitaba que el violentador, que la bestia en este caso, supiera de ella, dónde estaban, todo eso, lo cual podía ser. Creo que esos dos puntos que tocas son ejes fundamentales, porque otra vez, yo lo que invitaría a las personas que nos están viendo y nos están escuchando y se acerquen a esta novela, que espero que estemos generando el interés y lo vamos a seguir ejercitando y apuntalando a lo largo de los minutos, es que no se queden con una lectura lineal, o sea, que nada más se enfoquen en,
protagonista, amigos, violentador, en este caso bestia, y se queden así como si fuera un mundo creado por Elizabeth que no existe, sino que vean en cada uno de los personajes un símbolo de la sociedad. Desde que existe la justicia, pero el abogado que no hace su chamba, el abogado que sí es empático, el burócrata que nada más se enfoca en estar comiéndose su torta y cumplir el machote y ya, pero que otro que sí es empático, la vida de la burocracia, por ejemplo, algo que siempre se le está reclamando a, a los gobiernos y demás, pues son los largos trámites para hacer una denuncia de cualquier tipo, pero y más de este, ¿no? Que implica intimidad y demás. Otra vez regresamos, yo siempre tenía una analogía cuando me piden que vuelvas a contar la anécdota de algo que te hirió, le dices, oye, me siento como víctima de unidad de víctimas especiales, vuelven a contar tu historia y llega el nuevo detective o cambiaron, porque pues, por azares de la burocracia, cambian al encargado de un despacho y vuelven a contar tu historia y es, carajo, pues léela otra vez. O sea, ya sé que también tienen la Sí. intención de encontrar contradicciones y cosas, aspectos legaloides, pero uno vive esa frustración así como de otra vez iniciar y lo que decíamos de la pandemia, ¿no? Se paró todo porque ya estaba ya un convenio y demás, o estas recomendaciones que te hacen de, no, yo si fuera tú, yo no denunciaría, es muy largo, mira, si haces esto, va a ocurrir esto, y como que dices, pero pues tu intención, ¿cuál es? O sea, como que muchas veces no se dan cuenta de que una persona es símbolo de una luz de situaciones. Es decir, en este caso sí, la bestia tiene nombre y apellido, pero algo que podríamos hacer, metafóricamente hablando, es cambiarle el nombre. O sea, tú puedes Ujú, quitarle el nombre y ponerle el nombre de otra persona que tiene conductas similares, intenciones similares y demás. Y entonces esa es mi invitación, comunidad de Yo Leo, y insisto, quienes nos están viendo y escuchando, es eso. Vean esta novela como un símbolo. Cada personaje simboliza algún aspecto de esta gran temática, de esta gran situación que es la violencia de género, y todavía para acabarla y para focalizarlo más, es violencia de género dirigido exclusivamente a las mujeres. Es decir, cada personaje es ese símbolo, ¿no? La persona que se queda callada y que no dice nada, pero que al final muestra el apoyo, que muchas veces es más importante que el que te dice, yo te apoyo, pero a la primera oportunidad te traiciona o no cumple. Por ejemplo, estas partes cuando la protagonista necesitaba testigos, que alguien ujú. declarara y que de repente alguien de quien se esperaba un apoyo total pone sus intereses por encima del interés de la justicia, por el interés del ser que uno esperaría que fuera cercano, amado incluso, y pone esos intereses por encima, ¿no? No voy a espolear quién es ni por qué ejecuta, pero son esos momentos, ¿no? Esos momentos que también son el símbolo de quién esperaría de que una persona que amas y creías que te amaba te hiera de tal manera. Y hay muchas formas de herirte. La extrema es la bestia, sí, pero hay otras que son dosis chiquitas que te abandonaron en algún momento, cuando tú necesitabas su apoyo, no estaba ahí. Esa es la invitación, saber leer entre líneas y esos símbolos. Por eso, porque insisto, bestia no simplemente no es una declaración nada más, no es un testimonio, sino es justamente, no es un testimonio personal, es un testimonio social. O sea, cualquiera puede ser Elisa, cualquiera puede ser. Es decir, ese aspecto es importante, saber tomar conciencia. Algo que yo siempre he dicho que pues, no debería de ser, pero pues infelizmente la realidad siempre supera la ficción. Algo que deberíamos de aprender como sociedad es a ser víctimas, en el sentido de si llegamos a ser víctimas, ¿qué hacer? Porque Ujú, algo que siempre pasa es que no te sabes mover. Ocurre algo y no sabes a quién recurrir, cómo recurrir, que no te chamaque alguien, porque uno se entrega, desborda su confianza en un burócrata, en una fiscalía, en un abogado, en estos casos particulares que implican cuestiones legales, y la otra persona, por apático, porque quiere tener una ganancia mayor o lo que sea, te vuelve a violentar, por decirlo así. ¿No? O sea, tú ya estás viviendo, tú ya eres víctima de un delito. Confías en alguien más y te vuelve, es como si estuvieras en el piso y todavía te remataran con otra patada, o dicen, este es su punto débil porque te vulneras, dices tus datos, dices tu situación y como de, por aquí y voítela, ¿no? Entonces dices, tendríamos que aprender también como sociedad los protocolos, que no nos dejáramos engañar, que no confiáramos ciegamente, que eso es también un problema de civismo, ¿no? Cuando votamos por un candidato, una candidata a un puesto popular y es, yo ya cumplí con votar, ahora que me resuelva la vida. No, tú tienes que ser partícipe y creo que también esa situación en posibles escenarios de víctima tendríamos que aprender ciertos protocolos, a dónde acudir, cuándo acudir, para que no nos engañen, porque muchas veces la burocracia comienza a juzgar los casos como de, no, yo me preocupo más por este caso, el tuyo es, se van a reconciliar, ¿para qué le damos seguimiento? Nada más, firma aquí, y como no procede. Recuerdo muy bien esa parte de tu novela de cómo etiquetar el delito. Algo ujú. tan importante, no sé si, cómo etiquetar el delito, porque uno implicaba ciertos años de prisión y cierto protocolo para darle seguimiento, y el otro, el de tentativa,
implicada mayor por los códigos, ¿no? E Ujú. esos conceptos que muchas veces se los delegamos a jueces, magistrados, abogados, ministerios públicos, se los delegas y entonces estás apelando a la ética y a la buena voluntad de una persona que tal vez ni te conoce, tal vez está cansado, tal vez no ha comido, tal vez tiene una infinidad de casos, porque por la lentitud del proceso judicial mínimo en México, no sé si aplica en todos los países, pero en México es muy lenta la justicia, nada de pronta y expedita como supuestamente son sus máximas, y justamente vivir eso otra vez genera conciencia. Por eso la invitación que estamos intentando hacer en esta charla es eso, ver Bestia no solamente como un testimonio de Elizabeth, sino como un testimonio de la sociedad, y en este caso particular sociedad mexicana, porque estamos hablando desde una perspectiva puramente mexicana, pero esto se puede tropicalizar y se puede sentir o se puede poner en cualquier escenario, porque la violencia es violencia, obviamente va a haber matices muy puntuales, pero al final el trasfondo es eso. Otra cosa que quiero que nos compartas, Elizabeth, es cómo estructuraste la novela. Porque eso justamente estamos hablando, ¿no? De esos juegos, de esas polifonías, de todas esas situaciones, es cómo lograste que la Elizabeth mujer que había vivido eso, después a la Elizabeth escritora, cómo lograste estructurarla. Es decir, ¿fue desde un principio la estructuraste la novela diciendo que ibas a hacer esos juegos temporales o primero la escribiste de manera lineal y posteriormente escogiste estos juegos temporales, estos juegos de perspectivas, estos juegos de voces? ¿Cómo estructuraste todos esos aspectos de tu obra? Desde el principio yo quise que fueran saltos temporales, ¿por qué? En un principio de la experiencia, yo me daba cuenta, y es algo que siempre pasa cuando tienes un trauma, ¿no? Cuando vives una experiencia traumática, lo que hace tu mente es siempre regresar al pasado, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, para mí, el estar yo empecé a escribir Bestia todavía estando muy en medio del proceso legal, así que para mí no era un proceso lineal tampoco, de voy a la fiscalía y me hablan y me dicen, no, para mí era voy a la fiscalía y ya estoy recordando otra vez, y ya me pidieron que lo repitiera, y ya otra vez estoy otra vez y sueño con eso y vivo con eso y todo el mundo me habla de eso y ya no saben de qué más hablar tampoco la gente que me rodea, ¿no? Entonces, pues sí, es el síndrome postraumático, lo que quise expresar con estos saltos temporales, ¿no? Y justamente también con este primer momento en el que ella está huyendo, el empezar justo con el momento inmediato después de como lo que explotó, ¿no? Para mí era importante empezar aquí, para al final que fuese como un cierre circular, ¿no? Que sí hubiese un cierre de la historia como tal, aunque sí, como mencionas, queda ahí sin spoiler un final medio abierto, este, pero que se pudiese cerrar como ese, aquí empezó y un poquito te vas un pasito antes y aquí es donde terminó, ¿no? Y también era importante para mí hacerlo así porque si tú leyeses la historia linealmente, sería mucho más lenta y empezarías diciendo, bueno, este tipo, pues, ¿qué, no? O todo va bien, pues no va a pasar nada, no sé hacia dónde vas, ¿no? En cambio, si lo lees así, pues te das cuenta de que sí hay un antes y un después. Por otro lado, también hay una cosa ahí que me gusta mucho compartir en pláticas y en entrevistas y en presentaciones, que es un tipcito que les doy a los lectores, que no pongo en el libro, por supuesto, porque creo que todo lector tiene derecho a leer un libro de la forma que mejor prefiera, pero es un pequeño tip que yo doy. Realmente, los capítulos fueron escritos, si se dan cuenta, pues, empezando con el presente y luego en el mismo capítulo, pero en lugar de tener el uno con símbolo, es con letras, se recurre al pasado, ¿no? Y así todo va, presente, pasado, presente, pasado, presente, pasado. Realmente todo el pasado es lineal y todo el presente es lineal, simplemente están entrelazados. Entonces, si uno leyese todos los números, con símbolo primero y después leyese todos los números con letra, leería la novela de forma lineal. Y ese es como el detallito que ahí está, que luego me dicen: "¿Pero en qué momento pasó esto?". Pues realmente es un entrelace así de la historia, con cada capítulo. Y creo que realmente fue el reto más grande que tuve al escribir Bestia, esa temporalidad que yo me empeñé, me empeñé en tener, porque todavía mi editor me decía: "Oye, está muy confuso, está muy confuso". Al principio era mucho, mucho, mucho más confuso de lo que podría llegar a parecer ahorita, y entonces yo tuve que ir encontrando la forma de dar este tipo de pistas para que fuese mucho más, evidente
en qué momento estamos de la historia, ¿no? Y por eso fue que lo estructuré así, con el símbolo uno y después el uno con letra, y luego el símbolo 2 y el 2 con letra. Y de esta forma creo que quedó, ya tú me dirás, ya los lectores me dirán, quedó un poquito más evidente el momento. Y también, bueno, si uno es muy atento con su lectura, también se dará cuenta de que hay menciones físicas, de los personajes, sobre todo de la narradora, que cambian, ¿no? Que en el pasado tiene el cabello de cierta forma, en el presente lo tiene de otra. Y así, entonces son como detallitos, pero que sí, como dices, tiene que tener una lectura muy consciente para poderlos captar bien y no enredarte. Sí, y eso justamente creo que para mí es lo que más enriquece a la novela. Es decir, la novela de por sí es extensa, o sea, de por sí, o sea, son más de 300 páginas, son 330 páginas, pero yo digo que las grandes obras son aquellas que siempre te dan un mensaje diferente cada vez que la lees. Y contrario a lo que se podría pensar de tu novela, Elizabeth, y te lo digo con toda la sinceridad, es, yo ya he tenido la oportunidad de leerla dos veces, desde que la Ujú, conocí cuando nos conocimos en aquella presentación y la adquirí, y ahora justamente para retomar algunos aspectos muy puntuales para la charla, y justamente son mensajes, o sea, hay cosas que no, a la primera lectura no te das cuenta, porque ujú, la primera lectura, o mínimo lo que a mí me ocurrió y seguramente voy a coincidir con muchas personas, es la intriga es qué le va a ocurrir a la protagonista. Es decir, como que te enfocas demasiado en esos detalles, como que te entra a veces el don detectivesco y morboso ujú, de qué va a ocurrir, ¿no? O sea, en qué error va a cometer la bestia si piensas que al final va a recibir su merecido. O vas a ujú, decir, pues no sé, basado tal vez hasta en la portada y todo eso, dices, ¿en qué momento la va a matar ya? O sea, ¿qué va a ocurrir? O sea, ese tipo de sí, cosas. O cuándo vayan sus amigos o su familia va a intervenir y va a hacer que, como que uno comience a crear esa historia. O tal vez uno que es literato y que quiere, no es paciente, te gana la ansiedad y quieres adelantarte. Y seguramente va a ocurrir esto. Ah, no, no ocurrió. Pero ya cuando uno toma su rol correcto y prototípico de lector, creo que lo que tú dices es muy importante. Esos pequeños detalles, por ejemplo, ¿no? Que cada capítulo inicia con el número del capítulo con letra y posteriormente con el número arábigo, ¿no? Entonces, como ujú, que uno decía, pero es que esto es un apartado, ¿qué? Dice, no, no es un apartado, porque el apartado podría haber sido con otra cosa, podría haber sido con un título, podría haber sido con un asterisco, podría haber sido con un símbolo, y no es, justamente es eso, ¿no? Es decir, como que presente y pasado se concatenan, y creo que nos acabas de dar también el tip. Tú misma lo estás diciendo, ¿no? Como que esto también simboliza este síndrome postraumático, ¿no? De estar viviendo en el presente, pero estás en el presente y te piden que recuerdes el pasado. Y también tu misma situación te hace estar recordando el pasado, ¿no? Cuestionándote a veces de por qué acepté esto, ¿no? O sea, estoy viviendo esto porque viví esto y te trasladas a exacto. justamente cuando uno está herido, y pero cuando es algo muy traumático, pues todavía se potencializa más, pero todos lo hemos vivido, o sea, todos hemos vivido una pérdida, hemos vivido un duelo, hemos vivido una ruptura de una relación o lo que sea, y todo el tiempo te estás cuestionando, ¿no? Por eso a veces hasta el arte te sirve como ese detonador hacia el pasado, de esa canción, ¿no? Otra vez entramos a lo del arte, ¿no? Muchas veces nos volvemos fanáticos de un artista, de una canción, porque esa obra artística expresa lo que nosotros no supimos o no sabemos expresar, pero de todos modos seguimos proyectando en nuestro presente, seguimos proyectando nuestro pasado. Y creo que eso justamente lo representas de muy buena manera en la novela con este juego, ¿no? Capítulo con letra, capítulo con número arábigo, y como tú bien dices, tienes que prestar atención, ¿no? O sea, existe esta emblemática película que ya está transformada en cine de culto de El eterno resplandor de una mente sin recuerdo, que juega Sí, justamente con esos cambios ujú, temporales, y la pista es, vele el color igual. de cabello a la protagonista, pero otra vez Ujú, regresamos a lo mismo, es más fácil en algo visual, porque ahí ujú, estás viendo el tinte, pero aquí tienes que estar observando si la protagonista, cómo está vestida, en qué semestre va, las tareas, en la casa de quién está viviendo, esos pequeños detalles son los más importantes. Por ejemplo, hay un periodo de la novela que es como un periodo vacacional, es decir, no va a la escuela, pero hay otros momentos en donde se para y tiene que ir a la escuela o tiene una presentación, ¿no? Porque es poeta o no, tienen estas representaciones poéticas de los protagonistas, es prestar ese tipo de atenciones, ese tipo de minucias, ¿no? Los cumpleaños de alguien, la celebración de alguien, hasta casi casi para poder hacer ese, ¿cuántas representaciones poéticas se expresan en la novela? Es como si uno fuera de esos maestros crueles que sí, buscan el sí, detalle, no sé, cuando asistió la bestia y cuando estaban festejándole que él apareció en la conmemoración, pero que no fue a la presentación. Todos esos detalles, uno tiene que estar haciendo esa chamba, pero insisto, la novela te invita a leerla sí. varias veces. O sea, en la primera uno nada más se enfoca en qué va a pasar, o sea, te gana el morbo y esos detalles los pasas por alto porque lo que te interesa es el hilo principal de la historia. Pero justamente cuando uno ya sabe en qué termina y ya como que ya tuvo un primer acercamiento, te invita a volverla a leer y encuentras estos pequeños detalles, que tal vez para un lector que no es profesional o no quiere ser muy meticuloso, tal vez no tiene la menor importancia, solo le importa esa primera lectura, pero uno que pues se dedica a esto y demás,
y uno admira eso. O sea, por ejemplo, esos hilos, justamente, o sea, uno tomó distancia, es como esas obras impresionistas, ¿no? Que a la distancia ves toda la obra y dices, ah, qué maravilloso, pero después dices, pero a ver, quiero ver cómo hizo los trazos, y te acercas y ya ves los manchones y demás, y como dices, ¿cómo con este manchón de brochazo logró que a la distancia se vea esto? Y eso es justamente lo que yo haría esa analogía con tu novela, Elizabeth, que uno con una lectura así rápida, de nada más de enterarte de que es una lectura que a pesar de la extensión y de estos juegos, se lee, o sea, se lee muy fácil, o sea, lograste ese cometido. No me quiero imaginar tal vez eso que dices, esas primeras versiones que eran más complejas, sí hay una complejidad, sí, pero es fácil de leer. O sea, mientras tú prestas atención, y más con lo que del tip que nos estás dando ahorita de, tú fíjate, número con letras y con número arábigo, presente y pasado, tú lo vas a ver, obviamente ahí lo vas a ver descifrado y lo vas a, desde el primer capítulo es ese juego, no es un juego que se crea a la mitad de la novela, no, no, es desde el principio está muy claro, ¿no? El uno con letra y después el uno con número arábigo, es muy evidente. Cuando entiendes eso, la historia la vas entendiendo, porque ya entendiste esto, entonces ya sabes, ah, me está hablando la protagonista en su pasado, me está hablando la protagonista lo que está viviendo ahorita. Ya, se entiende muy bien ese manejo, pero de todo la novela se lee muy fácil, es decir, no, estamos tal vez pintándola o subiéndola a un pedestal así, la palabra, pero la realidad es otra, se entiende muy fácil. Esos hilos que tal vez encuentra el filólogo o el experto o el gran apasionado de la literatura, pues es justamente de un profesional lo que encuentras, que uno va encontrando esos vericuetos, esos recursos, pero de todos modos eso lo hace una novela entrañable por precisamente eso, porque cuando ya estás cerca del final, descubres cierto dato que estaba desde un principio y dices, ah, ahora toma sentido este simbolismo, esta situación, este aspecto. Y eso muchas veces te invita a volver a retomar la novela porque ya lo ves desde otra perspectiva. Es decir, muchas veces se olvida, por ejemplo, yo en mi primera lectura me enfoqué mucho en eso. ¿Qué le va a ocurrir a la protagonista? Y comienza uno a descubrir, va a ser un final mortorio, es decir, va a fallecer. O sea, sí logró escapar, casi inicia la novela, pero pues estas personas hacen hasta lo imposible para encontrarlo y va otra vez y va a tomar medidas, viceversa, ella va a ser una justiciera y como no hay justicia en el país, va a tomar la justicia por sus propias manos, uno de sus amigos, o él va a querer, o de pronto va a haber una vuelta de tuerca y él va a querer envolver a otra mujer, pero la otra mujer no se va a dejar porque tal vez conocía la historia de la protagonista que habla al principio. Uno comienza a crear sus propias historias, ¿no? Pues uno también es escritor y entonces comienzas a inspirarte en esto, pero te enfoca, pero ya cuando uno ya se toma su rol prototípico de lector y es déjate de adelantar y que la obra te va llevando por sus propios senderos, vas descubriendo eso que estamos diciendo, ¿no? Como que la novela no solamente es la voz de una persona, es la voz de todo un colectivo de personas, ¿no? Que pueden ser víctimas, que ya fueron víctimas y que se vive, y que esas personas no están solas, ni en su rol de víctimas, porque no es la única víctima que existe, porque eso lo menciona también muy bien en la novela, de todas esas personas que estaban en la fiscalía y que te encontrabas y que te comentaban, es como que dices, pues no, no estoy sola, muchas veces, contrario a lo que se puede pensar en un mundo o en una situación de víctima, dices que estás solo, que te has abandonado y de repente, o que te da temor anunciar tu situación porque piensas que nadie más lo ha vivido y que tú fuiste la única persona que se dejó engañar, se dejó embaucar, se dejó violentar y después descubres que hay pilas y pilas de casos y de personas igual que tú. Pero también está el otro rol, porque algo que, por ejemplo, como sociedad, que es lo que decía también al principio, tenemos que tomar conciencia es, no tienes que esperar a ser víctima para tú tomar cartas en el asunto, tú lo puedes hacer tomando conciencia de lo que decíamos, de los protocolos, a dónde acudir, con quién acudir, los términos para que no te vean la cara y no etiqueten el delito de otra manera, ese tipo de situaciones, o si lo vive alguien cercano a ti, tú sepas cómo acompañarlo, cosas que no debes de hacer, por ejemplo, ¿no? Como este amigo insensato, ¿no? Que de repente le comienza a reprochar a la protagonista, pues tú volviste y tú hiciste, y como que dices, otra vez, sí, pero ese no es el problema mayor, o sea, es como si vamos a jerarquizar malas decisiones, pues creo que la bestia es mucho más grave y mucho más censurable y mucho más deleznable que el tomar la decisión de regresar o no huir a tiempo, dices, pues ese tipo de cosas, y eso te hace tomar conciencia a ti, porque ese es uno de los grandes males que tenemos como sociedad, ¿no? De, pues, se lo buscó, dices, no puedes caer en esa lectura, es una lectura simplona. Entonces, creo que justamente la novela, con esta polifonía, estos juegos temporales, y lo que también destaco demasiado es eso que decíamos, no termina siendo una novela testimonial, porque todos los personajes cumplen un rol muy importante. El apoyo de cierta manera, obviamente hay choques, ¿no? Algo que resalto de tu novela es eso, que las personas que acompañan a la víctima, llega un momento en el que también se cansan. Y eso es algo que es importante darle también voz a eso, que tomar conciencia como personas, ya sea que tú vas a ser infelizmente la víctima o estás siendo la víctima o tú vas a ser el acompañante de esa víctima, tomar conciencia de eso. Y justamente la importancia de estos ires y venires, incluso emocionales, de las personas que acompañan a las víctimas, yo lo veo reflejado en el capítulo 11,
cuando se escriben la famosa carta, ¿no? Es como de escribí una carta y entonces, y existe esa toma de conciencia. Y eso creo que es otra gran aportación de tu novela, porque a veces cuando se toman, insisto, cuando hay testimoniales, cuando hay documentales, cuando hay ese tipo de cosas, como que se enfocan demasiado en un aspecto, o sea, se puede ser desde el lado del victimario, de cómo era, y estas famosas series, ¿no? De asesinos seriales o de gente que es violenta y se enfoca solamente en su psicología y como querer justificar o explicar el por qué es lo que es, o viceversa, se enfocan demasiado en la víctima y cómo lo vivió y cómo lo padeció, y se olvidan muchas veces de las personas que lo rodean. Y ese capítulo 11, esa parte fundamental cuando externa, ¿no? Como de te quiero decir algo y como que te quiero agradecer esa compañía y demás, como que para mí es un momento muy emblemático porque precisamente es esto que decíamos, tomar conciencia de que ni tú eres la única víctima de este tipo de situaciones, ni es el único victimario, es decir, no es la única bestia que existe en la sociedad, pero a su vez también las bestias tienen ayudantes, tienen cómplices, tienen compinches, que opción uno, los ayudan a perpetrar sus actos atroces, o viceversa, yo me quedo callado y como no denuncio, no le hago ver el mal que está haciendo o proceder legalmente. Y por el lado de la víctima es lo mismo, ¿no? Es decir, cómo ayudo, cómo apoyo, pero obviamente también va a haber un momento de desgaste emocional, de desgaste físico de esas personas y es también nosotros como sociedad tendríamos que tomar conciencia de eso. Si nosotros somos cercanos a una víctima o nosotros somos la víctima y necesitamos de las personas cercanas es cómo tratarlas, ser conscientes de que podemos tener ese escenario de cansancio, de hartazgo y que nos puede empujar a decir frases o hacer cosas que no son convenientes, que muchas veces incluso eso le ocurre a la protagonista. En alguno de estos reencuentros con la bestia es porque se sentía abandonada de sus amigos, de su familia y demás, y entonces como que su único resguardo era la persona así que la victimizaba, pero era como de, pues es mi único resguardo, estoy solo, en este caso estoy sola, y es con quién voy, porque si no cuento con este, no cuento con este, es porque están peleando, porque fueron a la fiesta, porque hicieron mil cosas, y te resguardas, sí, con la persona equivocada, pero de una u otra manera es por un mal manejo emocional, sí, de la persona, en este caso la protagonista, pero también de los que secundan. Y justamente de eso se valen estas personas bestias, así lo vamos a mencionar en homenaje a la novela, porque justamente son chantajistas profesionales, ¿no? Son manipuladores profesionales y apelan a eso, ¿no? A volverse tan necesarios para la otra persona que la otra persona no sabe a dónde moverse sin ella. Entonces, ese aspecto es importante tomar conciencia, que justamente uno, cuando comienza a desentrañar la psicología, los hilos de la novela, como lo mencionaba hace unos minutos, es eso, vas descubriendo esos aspectos que son lo que enriquece. Insisto, Bestia no es un testimonio personal, es un testimonio social que cualquier persona con sentido común, con empatía, con conocimiento de la realidad, lo va a llevar a cabo. Justamente, Elizabeth, lo siguiente que quisiera que nos compartieras es cómo fue precisamente, nos comentabas lo de la editorial, cómo fue precisamente el acercamiento con la editorial y cómo fue el proceso para lograr que tengamos Bestia en nuestras manos. ¿Cómo fue todo ese proceso? Ya nos comentaste un poco el proceso creativo, pero pues, ¿cuántas obras no se quedan ahí en los anaqueles de las libretas o del archivo en Word, depende de cómo uno escriba, y nunca sale a la luz? ¿Cómo fue justamente ese paso de tu vivencia personal a el trabajo de tu carrera, la demanda de tu carrera, a tener el libro ya en una editorial y al alcance de cualquier persona que quiera acercarse a Bestia? Pues, gracias a estar dentro de la carrera, yo creo que eso ayuda mucho. Cuando quieres, ser un escritor y dedicarte a ello, muchas veces dicen como: "No, pues, ¿para qué estudias eso?", ¿no? O sea, estudia algo más y todo el mundo puede escribir. O sea, sí, claro, todo el mundo puede escribir, pero una de las grandes herramientas que te da la universidad, la carrera dentro de, una de las grandes cosas que te da la carrera dentro de este mundo de la literatura, es que te codeas con mucha gente, ¿no? Mucha gente que está dentro del mismo mundo. Empiezas a conocer editores, empiezas a conocer, profesores que trabajan aquí, que estudian acá. Entonces, yo conocí la editorial de Ediciones Periféricas gracias a un amigo, que ya había publicado con ellos un par de veces. Y entonces yo le dije: "¿Sabes qué? Tengo este proyecto, lo quiero publicar, veo que tú estás publicando, pues échame la mano, preséntame con tu editor, no sé qué". Y ya, él concretó la cita, nos reunimos en un café y yo hablé con el editor de Ediciones Periféricas y le interesó la novela, me pidió que pues, estuviésemos en contacto, el que la pudiese leer para ver si le incluía, le gustó, le pareció bien, y entonces, pues ya, empezó el proceso, que la verdad para mí ha sido mi sueño hecho realidad. O sea, yo creo que es, pues sí, yo podría decir que esto es de lo que más orgullosa me siento de toda mi vida, el lograr esto, pero claro, como tú dices,
si hubiese sido solo escribí un libro, pues se queda en Word, ¿no? Es un trabajo conjunto también con la editorial, también con el editor que quiso sacar Bestia a la luz, que quiso apoyar el caso, lo cual es delicado porque es un tema delicado, es un tema que no cualquier editorial estaría dispuesto a publicar. Entonces, Ediciones Periféricas justamente se centra mucho en ese tipo de temas que están en la periferia, ¿no? En temas que no cualquiera están dispuestos a hablar. Son temas fuertes, son autores que están saliendo a la luz y eso me gustó mucho de la editorial. Así que ya, pues fuimos trabajando codo a codo y al final, pues ya, salió el resultado, se publicó justamente el día de la presentación, de la primera presentación de Bestia, fue el aniversario de los acontecimientos centrales de Bestia, es decir, del mero, mero día de la agresión más grande, fue el aniversario cuando presenté Bestia por primera vez. Entonces, también quedó como muy, muy yo se lo compartí al editor, ¿no? Le dije: "Oye, me gustaría presentar en este día", y él también se movió para que todo estuviese listo, para también dar como ese golpe central, ¿no? Y ya decir como: "Se cierra esto así". Y pues nada, la verdad es que yo estoy muy contenta. También, por supuesto, mencionar que la portada, es de Stephanie Almogávar, que es una de las personas a las que está dedicada la novela, de hecho, es una de las amigas que estuvo apoyándome durante todo mi proceso, y al final, pues, también me apoyó creando esta portada que me parece que dio en el clavo por completo. Em, Así que, pues, es un trabajo en conjunto. Y la contraportada la escribió mi mejor amiga, Emma del Carmen, también escritora, también de la carrera, también dedicado a ella esta novela, y que, pues, no es ningún secreto, todo el mundo sabe que en ella se basó el personaje de Carmina. Entonces, fue como también muy simbólico que ella pudiese escribir la contraportada. Y la edición también de ortografía, todo ese aspecto también lo llevó a cabo mi hermano Abdul Sebornio. Entonces, como te digo, nuevamente, esto es un trabajo conjunto, ¿no? No es solo yo me sentí a escribir y ya. Se hizo realidad gracias a la participación de varias personas que además son personas muy importantes para mí. Sí, y eso es muy importante desde los 2 ejes, desde el eje artístico, editorial, pero también personal, porque yo creo que justamente este libro es como ya el respiro también, ¿no? Es decir, no es obviamente no es el punto final desde una perspectiva personal, es decir, con esto no se va a resolver, ni se van a cicatrizar tan fácilmente las heridas, ni las situaciones, pero también yo lo veo, tú me dirás si estoy en lo cierto o no, Elizabeth, que también es como ese momento así como de como que ese respiro para seguir caminando. O sea, eso no significa borrar el pasado ni nada, ¿no? Y que hayan participado un gran número de personajes de los que se inspiran a su vez los personajes de la novela, creo que es algo también para ellos. O sea, yo creo que también es, por ejemplo, el Ujú. personaje de Carmina, que tú misma refieres, es un personaje muy importante, ¿no? Porque nace como un personaje distante, hasta era una competencia en un principio y demás, y de repente, producto de ese inicio se esperaba que era la que menos iba a respaldar a la protagonista y al final resulta que es la que menos se separa de la protagonista ante la situación, porque todos tuvieron pequeños obstáculos o pequeñas lagunas y demás, menos ella, ¿no? Ella fue la más constante y demás. Entonces, yo también veo esto que nos estás compartiendo, que yo no lo sabía con certeza, pero ahora que lo comentas, como que toma sentido, ¿no? Y dices, pues también para ellos fue justamente ese respiro de, pues vamos a seguir adelante, o sea, aquí ya está todavía este valor simbólico, ¿no? De que la primera presentación haya sido en una fecha emblemática, ¿no? Que es con la que da inicio incluso la misma novela y que es el punto de arranque de la toma de conciencia y de la propia obra y demás. Son esas cosas, ¿no? Son esas cosas que concatenan todo y que justamente demuestran eso, el no estar sola, en este caso tú en particular, ni como autora, ni como la musa o la voz la que va guiando a la protagonista a su vez de la novela. Entonces, es algo encomiable, es algo trascendental el saber eso y también es algo importante y algo digno de resaltar lo de la editorial, porque en efecto, es una de las grandes dobles morales que vivimos como sociedad, porque por un lado, y más en este contexto del que estamos hablando, ¿no? Del mes de la mujer, del Día Internacional de la Mujer, y todo el mundo habla y todo el mundo, pero cuando dices, pero cuando tú cedes el espacio desde tu trinchera, la trinchera que sea, ahorita estamos hablando de literatura porque tú y yo tenemos eso en común, ¿no? La literatura, el arte literario, la publicación, pero podemos hablar de noticiarios, podcasts, programas radiofónicos, periódicos y demás. Desde la trinchera podríamos darle voz a esta realidad. ¿Cuándo lo haces? ¿No? Es decir, ¿cuándo le das voz de manera
cruda como debe de ser, porque esa es otra característica que yo veo de Bestia. Tú no te vales de analogías, tú no te vales de simbolismo, ¿no? Sí, el título, alguien podría pensar, Bestia, sí, la bella y la bestia, y demás dices, no, no caigamos en esa superficialidad. Es decir, literalmente es bestial el estilo, la historia, es decir, tú, insisto, no te vales de símbolos, es decir, en Bestia no vamos a ver, ¿cómo se podría decir? Escenas obscenas, entonces no vamos a ver obscenidades en el sentido teatral, en el sentido cinematográfico de que desaparecen las cosas, no, vemos las cosas tal y como ocurren, tanto cuando creíamos que todo iba a ser felicidad en el primer encuentro, como cuando se va desenvolviendo la relación hacia la violencia, lo vemos tal y como es, tal, la crudeza, o sea, y eso es justamente algo que llama la atención y qué bueno que lo señalas en relación con el valor de la editorial de dejarlo tal así como está, ¿no? Desde la portada puede ser algo así que cause shock a alguien, ¿no? Así como de, ¿qué pasó? ¿No? ¿Y por qué no le ponen aquí una cintilla? ¿Y por qué no le ponen una camisa y hasta que la quites? Y, no, que desde la portada sepas a qué te enfrentas, porque esa es la realidad. O sea, ¿cómo vamos a enfrentarnos a un problema si no le llamamos las cosas por su nombre? Si no las mostramos tal y como son, si nos valemos de simbolismos y un lenguaje así muy rebuscado para no llamarle las cosas por su nombre, pues nadie le va a entender o va a caer en esta situación de que es inverosímil. Sí, la historia está basada en algo que ocurre, pero como nos lo cuentan, se vuelve algo inverosímil. Preferimos, o desde mi perspectiva, siempre se va a preferir un mensaje duro y directo, crudo, real, no solamente verosímil desde una perspectiva artística, sino real para quien lo está leyendo. O sea, literalmente hay escenas, hay situaciones y hay momentos que sí generan conmoción e indignación. Así como de, ¿cómo ocurre esto, no? Pero de repente a uno le tiene que caer el chip de decir, pero este no es en el mundo creado por Elizabeth. Bajo el libro, veo el mundo real y está ocurriendo lo mismo. Ese es el shock que yo esperaría de alguien que lee Bestia. O sea, eso es justamente es algo, insisto, no se vale de analogías, obviamente por respeto, y también no olviden ese aspecto, comunidad de Yo Leo. El libro fue escrito cuando todavía estaba el proceso legal. Entonces, los nombres y demás tenían que ser bien cuidados, porque si no, otra vez la realidad iba a superar a la ficción y al final no iba a tener, pues, ese aspecto también es importante, ¿no? Es decir, este libro es de denuncia, sí, pero no es de una denuncia legaloide, sino es de una denuncia por medio artístico, pero es de una situación real. Cambiarle el nombre a la persona no le quita su atrocidad. A quitarle el nombre a los amigos, a los apoyos, no quita el apoyo. Pero, por un lado, existen estos mecanismos artísticos y por el otro lado hay una situación legal. No puedes estar mencionando nombres, no puedes, porque eso puede entorpecer. Eso muchas veces, cuando hemos visto que el debido proceso y demás, y por una cuestión de me difamó en su libro que publicó, y automáticamente se olvidan de todo lo otro, ¿no? Es decir, sí, la violenté, casi la mato y demás, pero ella me menciona en un libro y todavía no era legalmente sentenciado como culpable, entonces se desecha todo y dices, no debería de ser así, pero de eso se valen justamente los protocolos y los debidos procesos. Entonces, este es otro aspecto, por eso era muy importante charlar contigo, Elizabeth, para hacer que lo escuchen de ti, no que solamente lo escucharan de mí, de querer explicar esto, sino que lo escuchen de ti, de que sí, es una novela de denuncia, sí es una novela testimonial, sí, pero esta novela artísticamente sí, es de Elizabeth C. Borneo, pero otra vez, como decíamos, de quitar los nombres, podemos quitar el nombre y es un testimonio, es una denuncia social. En este caso nos enfocamos en un caso, pero insisto, podemos cambiarle el nombre a los protagonistas, cambiarle el nombre a la bestia y sigue siendo algo real. Esta novela la puede haber vivido en carne propia alguien o de manera indirecta porque era alguien cercano, por la importancia de los apoyos y de ser empático en los casos. Eso es justamente, eso es lo valioso y lo entrañable que, insisto, esta novela invita a leerla muchas veces porque te hace reflexionar ciertos aspectos. Eso es lo bueno también de los juegos temporales, de la polifonía, porque a veces yo podría decir, voy a leer hoy Bestia desde la perspectiva de la protagonista. ¿Por qué vivió lo que vivió? ¿Por qué existió lo que existió? ¿Por qué tomó las decisiones? Pero después yo podría tomar la perspectiva de la bestia. O sea, decir, ¿por qué soy lo que soy? Pues aquí, contrario a las series de asesinos seriales, aquí nunca se explica el por qué él es lo que es, porque no importa, o sea, nada justifica que seas y hagas lo que hagas, nada lo justifica, como muchas veces te lo quieren hacer en muchas series de esas que te explican de el asesino serial basado en hechos reales y te explican que fue violentado de niño y fue abandonado y dices, bueno, sí, pero eso de todos modos no justifica la atrocidad ni de él, ni que las autoridades no se hayan dado cuenta y no le hayan dado seguimiento, porque una de las grandes hilos conductores de este tipo de personajes es que fue denunciado una ocasión y no fue hecho bien el debido proceso y terminó libre y continuó sus atrocidades. Aquí no hay una explicación de que lo nalgueaban de niño a la vez. No nos importa, lo que importa son sus hechos. Eres una persona adulta, te tienes que responsabilizar de lo que hiciste. Nada te justifica.
ese aspecto también uno lo puede leer desde la perspectiva de un familiar, ser empático y decir, oye, ¿qué pasa si yo soy el hermano? Oye, ¿qué pasa si yo soy la mamá? ¿Qué pasa si yo soy el papá? ¿Qué pasa si yo soy el roomie? ¿Qué pasa si yo soy el amigo? ¿Qué pasa si yo soy el docente? ¿Qué pasa si yo soy la persona que se quiere relacionar con esa persona que fue víctima? Que obviamente pues ya no se va a querer relacionar de la misma manera y tengo que tomar esa conciencia. Vuelvo al personaje de Rafael. Ese tipo de situaciones es tomar conciencia y eso es lo que brinda la novela. O sea, cada lectura uno puede tomar esa perspectiva, ¿no? De qué rol me gustaría seguir en esto, ¿no? Es decir, sí, la voz que más prepondera es la de la protagonista, pero ver esa voz o escuchar esa voz desde la perspectiva de la bestia, del papá, de la mamá, del roomie, de una amiga, qué tipo de amiga, porque hay muchas amigas, desde la perspectiva cuando se juntan a hacer el colectivo, y ese tipo de situaciones es lo que nos permite la novela con esta polifonía de perspectivas, puede ser la misma voz, pero yo es parado desde este lado, es como a cuestiones de acústica, haciendo una analogía, ¿no? No es lo mismo cuando vamos a un evento, a una obra de teatro, un concierto, si estás parado de un lado, si estás parado arriba, eso nos permite justamente ver, y eso es lo que lograste de manera magistral, Elizabeth, porque eso generaste precisamente que mostrarnos estas perspectivas, estas voces, que no solamente la protagonista sea la de yo hablo, yo les digo mi situación, qué les hice, y nomás te enfocas en eso y dices, no, muchas veces en torno a una víctima hay muchas más víctimas, tanto de manera directa, que es una persona tiene diferentes víctimas y a ti te tocó ser la siguiente, pero otras de manera, ¿cómo te podríamos decir? El del entorno, ¿no? Es decir, la víctima y tú eres familiar, eres amigo, eres cercano, eres alguien, ¿no? Por ejemplo, las anécdotas de cuando ella estaba siendo victimizada y ella llegaba a la escuela, ¿no? Y todavía para acabar le tomó la tecola de mala, ¿no? De hacer un ejercicio donde él hubiera planteado, tenía que ser algo y dices, no me toquen ese vas. Ese tipo, y uno, por ejemplo, yo que soy docente, que de repente uno de docentes está teniendo una buena intención de vamos a hacer un ejercicio y pues oye, está esta noticia del periódico y de repente que esa noticia, esa situación le cause tal impresión al estudiante, uno también hasta como docente o como alguien externo tiene que tomar conciencia. O algo tan básico como lo que planteas al principio de la novela. Tú estás sentado en el metro, te estás dirigiendo a algún lugar y de repente ves que alguien llega. ¿Cómo te comportas? También ves que sirve eso, sirve como un manual de plantearte escenarios de, oye, si yo me llego a, o sea, si alguien se me acerca y me dice, fui violentado de alguna manera, ¿cómo reacciono? Si es mi familiar, si es mi amigo, si es mi estudiante, en el caso de los que somos docentes, si es mi compañero, mi compañera de trabajo, si voy en el transporte y alguien se me acerca y dice, oiga, vengo huyendo de porque estuve secuestrado, estuve secuestrada, me acaban de violentar de alguna manera, ¿cómo reaccionas? Eso es donde justamente es donde siempre yo sugiero eso, tener esos protocolos mentales, así como tenemos protocolos para sismos de, oye, si llega a temblar y no nos encontramos porque los celulares no funcionan, nuestro punto de encuentro es esto, así como prevenimos en esas cosas de la naturaleza y demás, o cuando vas junto con alguien y tú te logras subir al metro, pero la otra persona más no, hay familias que tienen un acuerdo de, yo te espero en la siguiente estación, o no, tú quédate ahí y yo regreso. Pero nunca se hacen protocolos, o yo no conozco que mucha gente haga protocolos en relación con estas situaciones. ¿Cómo reaccionar cuando alguien te comparte o acaba de vivir una experiencia de esta índole, de violencia? Porque, insisto, todo mundo habla de esos temas, pero como muy bien mencionabas, Elizabeth, pocos se atreven a darle la voz tal y como es. Mencionan las marchas, mencionan las estadísticas, pero no profundizan. Entonces, que justamente puntualizándolo en el caso particular del editorial, tenga ese valor de decir, te voy a mostrar el caso, te voy a mostrar las situaciones tal y como son, no con analogías, no de un pasado muy remoto, te voy a hablar de un caso viejísimo, de un caso en una ciudad que no es la Ciudad de México, en una ciudad con otro nombre, que obviamente el simbolismo y cosas por el estilo descifraríamos de dónde es, ¿no? Aquí se habla de calles, se habla de situaciones, se habla de lugares. Obviamente hay matices, por cuestiones tanto legales como también artísticas, darle cierto simbolismo a muchos nombres, ¿no? O sea, yo considero que no es de gratis que un personaje se llame Ulises. Creo que no, que tiene un simbolismo y tiene una facultad y tiene ese tipo de situaciones. Y creo que es algo valioso, pero también es valioso lo que hay detrás de tu obra, Elizabeth, y este es el siguiente punto que quisiera plantearte. Algo que muchas veces uno hace cuando fue víctima de algo, de cualquier tipo de herida, es no querer hablar de ello, ¿no? Tú te revelaste y quisiste hablar de más de ello, ¿no? No solamente haciendo la denuncia correspondiente, hablando desde el mundo real, sino lo quisiste traspasar al mundo artístico, pero la pregunta es, hoy, a casi año y medio de que se salió a la luz Bestia, ¿cómo te sientes tú de seguir hablando de este tema tan íntimo? Porque literalmente, hablar de Bestia, tú no te puedes separar de lo que viviste. Es decir, tú no puedes hacer, no sé si tienes ese talento, pásanos el tips de cómo hacerlo, de cómo separar de lo que viví yo, que me inspiró a la novela,
y de pronto de, no, 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 hoy solo hablaré de la novela, no hablaré de lo que viví. Pues la novela trata de lo que viviste. Entonces, ya hablamos de la Elizabeth artista, cómo lo escribiste, cómo lo estructuraste, cómo viviste el proceso creativo de la novela, pero ahora la pregunta es, ¿cómo viviste el hacer la novela tú como mujer, como la persona, y ahora cómo lo estás viviendo, que seguimos hablando de esto, seguimos hablando de lo que viviste? ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo logras vivir con estar rememorando lo que viviste, a pesar de que ahora hay un filtro llamado bestia? Mm. Em, en un principio, el simple hecho de escribir la novela fue muy duro. Sí, sí hubo mucho llanto durante la primera escritura, porque quienes somos escritores sabemos que no se escribe una vez un libro y ya, ¿no? Lo acabaste, le pusiste punto final y a la editorial, ¿no? Realmente es un trabajo de escribir, reescribir, editar, 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 editar. Entonces, en esa primera escritura que yo hice, lloré muchísimo, fue muy, muy duro, muy difícil, porque además yo estaba viviendo las cosas y las estaba escribiendo, ¿no? Entonces, yo ni siquiera sabía dónde iba a terminar esto, porque todavía no había terminado nada. Eh, entonces fue muy duro, pero también fue muy, muy importante, muy reconfortante escribir Bestia para mí, porque fue una forma de justamente separar a la Elizabeth que vivió esto de Elisa, ¿no? Y sí, sí, es prácticamente mi nombre. No me interesó ahí matizarlo más, solo lo acorté, pero pero sí hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de ese nombre que yo pude decir: "Este es mi personaje y esta soy yo". Y eso fue lo que me ayudó, Bestia, para también mi proceso de recuperación, como poner la historia en una parte literaria, ¿no? Y decir: "Ya lo viví, ahora voy a hacer esto una obra, ¿no? Voy a hacer esto mi trabajo". Y entonces llega un punto en el que ya estás editando por quinta vez y ya no te duele realmente, ya no te estás reflejando tanto ahí, tú ya estás en una labor, artística, tú ya estás editando, ¿no? Entonces, eso fue muy reconfortante. Em, Igual, hablando ya como de un poco más del presente, pues, dentro de las presentaciones hay de presentaciones a presentaciones, ¿no? Algunas son mucho más íntimas y también me llega como toda la emoción personal, ha habido presentaciones donde termino berreando así a lágrima suelta y todo el público berreando también, y ha habido otras en las que ha sido muy tranquilo, muy puntual, muy vamos a lo que vamos, ¿no? Em, y entonces sí creo que ya hoy en día he llegado a este punto en el que sí puedo hablar de esto de una forma mucho más desde el papel de la escritora, ¿no? Que no es de mi interés separarme por completo de mi obra, no es de mi interés hacer eso, porque también la obra tiene muchos objetivos, y entre los cuales está también hacer mi propia denuncia, así como la denuncia social en general, de que justamente como dices, pon el nombre que tú quieras aquí y funciona igual. Em, Así que tampoco ha sido de mi interés separarme por completo, pero sí ya lo puedo hablar mucho más tranquila, lo puedo hablar mucho más objetiva, y aunque se siga repitiendo una y otra vez y yo tenga que seguir contando la misma historia, ya es algo que como que he aprendido a hacer, igual que lo aprendí a hacer en la fiscalía, ¿no? Porque en la fiscalía, pues, la primera vez que me entrevistaron en la fiscalía, lloré como Magdalena, y ya después de la quinceava vez que yo estaba ahí, pues, era como de, bueno, pues ya, o sea, te lo repito una vez más, ¿no? Y sí, fue con la mano derecha, así, o sea, entonces como que sí te vas despersonificando en cierto sentido, y creo que tiene también su parte muy buena eso, pero nunca separándome por completo, porque también, utilizo esto mucho como bandera, así que creo que llegué a un buen punto de equilibrio en eso. Sí, porque es muy importante sanar en ese sentido, ¿no? Insisto, como lo que decíamos hace rato, ¿no? Cuando hablábamos de los que te apoyaron, los que te rodearon, es precisamente eso, ¿no? Es como ese respiro, aquí están las heridas, aquí están las cicatrices, pero es seguir adelante, ¿no? Pero insisto, eso no es ni invisibilizar lo que pasó, ni de lo que eres ahora, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Eres quien eres ahora también, quieras o no por esa vivencia, que te lo Totalmente. pregunto, Ujú. seguramente no hubieses querido vivir eso, a pesar de No. que eso implicara que no existiera bestia, ¿no? Pero bueno, ya surgió, uno nada más puede resolver pues lo que está en sus manos, ¿no? Es decir, y eso sí, ahí es donde entras tú y entran las personas que te acompañaron tanto en la situación real
como en la situación artística y ahora de publicación, porque son esos, y ahora son, yo diría que hasta 4 momentos, ¿no? Es decir, lo que estabas viviendo en su momento, ¿no? Cuando estaba la Elizabeth. Después, Elizabeth escritora, ¿no? Que el proceso de, mire, estoy escribiendo esto y te puse este nombre y demás. Después, la Elizabeth que quiere publicar, es decir, como que Ujú. podríamos dividir a la Elizabeth creativa y la Elizabeth escritora, ¿no? Ya cuando ya tienes el título, porque ya tienes el ISBN y todos esos vericuetos, y ahora viene Ujú. la Elizabeth que ya lo presenta, ¿no? La Elizabeth presentadora, son esos 4 momentos, pero después sigue una quinta Elizabeth que es el siguiente tema que te quiero plantear. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué proyectos tienes, tanto en relación con Misma Bestia, si es que hay algún proyecto con Bestia, una revisión, más presentaciones, pero pues tu profesión, tu pasión, tu gusto también es crear historias, no solamente quedarte con una. Entonces, ¿qué sigue Claro. para Elizabeth? Pues, en cuestión de Bestia específicamente, a mí me encantaría, ya son cosas que se han llegado a hablar, pero todavía no se han concretado realmente, pero bueno, a mí lo que me gustaría sería, primero que nada, em, una traducción, primero que nada, al inglés, para que se pueda leer, en varias otras partes, ¿no? Que yo me lo pueda llevar a otros países también, para que se lea fuera de México. Y también me gustaría un audiolibro, también me lo llegó a plantear un amigo que justamente se dedica a eso, y también me llama la atención porque veo que es un formato que cada vez se está utilizando más, suena interesante. Y bueno, eso como en cuestión de Bestia, tal vez llegue un momento en el que se haga una reedición, ¿no? También estaría bien, no es algo que esté pensando en este momento, porque, pues, todavía ni siquiera se cumple el año, ¿no? El año se cumple, bueno, de la publicación sí, de la presentación, pues, todavía faltan, pues, unos días. Y personalmente, bueno, sí, soy escritora, mi idea es escribir y publicar hasta el último día de mi vida. Así que, claro que tengo ahí ya un proyecto en el que estoy empezando a masticar, todavía ni siquiera, lo termino de esquematizar, pero lo estoy masticando, ya vendrá. No tiene nada que ver con Bestia, eso sí lo puedo decir, Bestia no tiene parte 2. No estoy pensando en hacer una segunda parte, esperemos que no sea necesario hacerlo, personalmente de mi vida, porque si no, pues qué horror. Em pero sí, es algo completamente distinto, algo que ya se va más así como un poco de tras bambalinas, que ya se va un poco más a un ámbito un poco, de realismo fantástico y cosas así, como muy distintas a Bestia. Em, y pues sí, yo ahorita realmente estoy sobre todo concentrada también en empezar a darme a conocer más, en dar a conocer más a Bestia, sigo muy centrada en ella, es muy reciente todavía, entonces estoy trabajando un poco más como con eso, ¿no? Con mi lado de escritora y de darme a conocer, y y ya, pues, yo espero que pronto ya, salga un nuevo libro, pero por el momento, pues, le estamos dando con todo esto que está aquí y sobre todo eso, yo quiero que se dé a conocer lo más posible Bestia, sí es un interés muy personal de que creo que es algo que la gente tiene que saber, que la gente tiene que leer, que la gente tiene que topar, ¿no? O sea, vulgarmente hablando, o sea, como decías, no hay un protocolo, ¿no? Yo siempre lo comento mucho en las presentaciones, como deberían de verdad de hablar en las escuelas de esto, de hablar en las escuelas de qué haces si, te atacan, a dónde vas, o sea, a quién le tienes que decir, que vas a la fiscalía y dónde están las fiscalías más cercanas del lugar en el que habitas, eh, no sé, también hablar mucho de leyes, porque pues justamente tú llegas así sin saber nada, te empiezan a cuestionar, te empiezan a decir y tú dices, no, pues no sé, no sé qué hacer, ¿no? Te empiezan a decir, no, pues este delito se llama tal, y si tú no sabes, pues tú dices, no, pues sí, así se llama, ¿no? En cambio, si uno tiene más conocimientos y se habla de esto en las escuelas, pues ya dices, ¿sabes qué? Ese término que estás utilizando no es el correcto. Y entonces el hecho de no utilizar el término correcto implica que el agresor tenga una sentencia mínima, ¿no? Y que por ende tú tengas menos trabajo, fiscalía. Así que claro que te vas a querer lavar las manos de esa forma, ¿no? Y de esas cosas nadie te habla y creo que de verdad es algo que pensando en nuestra realidad de nuestro país debería de hablarse desde la escuela, desde siempre empezar a hacer ciertas introducciones a estos temas que no son fáciles, pero pues que se tienen que ver.
sí o sí. Totalmente de acuerdo contigo. Es decir, yo, por ejemplo, yo desde mi trinchera de docente de mi educación media superior, en recientes fechas ya, desde, paradójicamente, épocas de pandemia y demás, pues sí hay cursos, ¿no? Hay cursos el comité de ética y que te enseñan estos protocolos, pero lo peor de todo es que solamente se quedan un puñado de personas, que son los Ujú. directivos y los que pertenecen al comité de ética, y uno lo que siempre ha dicho es eso, pero es que este curso lo tendrían que tomar todos. Todos tendrían que tomar, desde existe el concepto por la ley en materia de educación en México, existe el concepto de comunidad, que la comunidad la hacemos todos, ¿no? Desde la sociedad civil, todos, los políticos, los directivos, los docentes, los padres, madres y tutores de estudiantes, y los estudiantes y los administrativos, ¿no? Los compañeros de intendencia, secretarias, todos tendríamos que tomar el curso porque no es algo así como se toman cursos de primeros auxilios, porque tú no sabes cuándo, o sea, tú puedes ir en el transporte, de pronto alguien se comienza a ahogar, o estás en los tacos, y alguien se le fue por otro lado, y es importante que alguien supiera los primeros auxilios. También estos protocolos en relación con la seguridad, con la justicia, tendrían que ser generales, todos tendríamos que saberlo, pero no sé si sigue este pensamiento mágico y demás de, no, no lo pienses, porque si lo piensas lo vas a traer, no, o sea, no, al contrario, ¿no? Es decir, entre más conocimientos, e incluso, no sé, o sea, ahí sí estoy hablando con palos de ciego, como se dice comúnmente, tal vez hasta los mismos posibles agresores, tomando conciencia de los protocolos y demás, tal vez ya tomarían conciencia de que no es buena idea hacer eso, ¿no? Porque generaría cierta empatía. No lo sé, eso ya obviamente ya es profundizar más en epistemologías y demás, cómo creciste en tu casa y cómo, porque también existe ese aspecto maniqueo, ¿no? De que por un lado hablamos de la justicia y los protocolos, y por ejemplo, en el caso puntual el entorno del Día Internacional de la Mujer y tomar conciencia y las estadísticas que todo el tiempo están compartiendo, pero ¿cuántas personas no escuchan eso y en su discurso social son pro defensa, pro justicia, pero en su vida íntima es y sueltan estas frases, estos tratamientos, principalmente hacia las mujeres, que es el caso puntual de lo que estamos hablando, estos denominados micromachismos y demás, y dices, pues en tu discurso, ¿no? Asististe al curso, dices que sí, te pones el pañuelo, apoyas y demás, das like a las publicaciones, las compartes, pero en tu vida íntima, que es lo más importante, tu día a día, el mundo es de hechos, eres todo lo contrario, lo fomentas, o tal vez no lo fomentas, pero eres esa persona de la que hablábamos hace unos minutos, que voltea para otra parte, cuando está atestiguando un acto que puede ser la semilla de lo que nosotros vamos leyendo en Bestia, ¿no? Entonces, insisto, Bestia para eso es, y espero de todo corazón que logres ese propósito, ¿no? Todas estas vertientes, ¿no? Que Bestia se transforme en este mar que genere muchas vertientes, ¿no? Que puede ser el audiolibro, puede ser una traducción, que obviamente, pues si se traduce al inglés, pues allá puede potencializarse, o en el mismo español que se internacionalice, pues Latinoamérica, España, todo eso, pues son pum, muchas vertientes. ¿Por qué no? Hasta incluso una película podría ser, porque tienes Claro. ese lenguaje, ¿no? O sea, obviamente aquí, porque vale la pena, o sea, si tú ves cada adaptación que hacen de muchas obras que dices, ¿y por qué esta fue adaptada? Pero bueno, cada quien sus intereses, pero ahí, por si acaso alguien que está viendo y tiene una productora o anda buscando algo, créanme, la misma novela sirve con estos juegos temporales. Hacíamos esta analogía con El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, de los Ujú. detalles de la vestimenta, ese tipo de situaciones, las marcas, los tatuajes, el lugar, ese tipo de cosas. Es muy cinematográfico, es muy visual, por eso el reto para el lector es prestar esa atención, ¿no? Tú nos lo facilitaste con esta, ¿no? Con esta mención que decías, ¿no? Los capítulos con letra y los capítulos con número arábigo facilita un poco para entender pasado y presente, pero audiovisualmente se puede jugar precisamente con eso, hasta incluso podría ser una serie jugando Sí, precisamente ujú. con eso, ¿no? Con esos juegos temporales, porque una película pues justamente quisiera condensar eso, y para mí lo que te hace vibrar de la historia es ese paso lento del tiempo. Es decir, porque si lo aceleras, es como de, ¿qué pasó? ¿No? Si estás siguiendo la analogía con la unidad de víctimas especiales, que en un corte de repente ya pasaron 3 semanas, ya están en el juicio. Todos queremos vivir en Nueva York porque los juicios, inicia el caso y a los 10 minutos ya están en el juicio, ya están deliberando. Y Sí. dices, wow, ¿no? Justamente la desesperación que uno siente junto con Elisa es eso, ¿no? De, ya está, ya denunció, ya va a ser, chin, cae la pandemia, retrocede todo, y esa angustia justamente de estar viviendo, ¿no? Y también la empatía con los amigos, ¿no? De, pues te estás preocupado por tu amiga en este caso, de que le vaya a ocurrir algo y yo te doy asilo y yo te quiero hacer como que olvides un rato, ¿no? Esta convivencia de entre amigas que hay, ¿no? Que se lleva a otro extremo, pero dices, esa liberación también es enriquecedora. Es como de, Ujú. porque uno siempre piensa el papel de víctima que siempre está sufriendo y siempre está llorando, y como que si no tuviera otra, que su vida ahora gira en torno al victimario y a lo que le hizo. Y Elisa justamente nos muestra que no, que podría tener momentos de liberación, pero eso no significa
que no se le tenga que hacer justicia, no significa como de, ya andas gozando, ¿no? Ya se olvidó. No, no, tampoco tienes que ser víctima, eres víctima 24/7, sí, pero eso no significa que todo el tiempo tienes que estar en el rol de víctima, es estar sentado y ya no vivo, y ya no convivo, y ya no rehago mi vida, porque eso significaría darle la razón al victimario. Eso sería darle la razón de no puedes vivir sin mí, incluso estando lejos de ti, te sigo haciendo víctima porque ya no gozas de nada, ¿no? En este caso particular es, ya no gozas de tu sexualidad, ya no gozas de tu cuerpo, ya no gozas de las sensaciones, ya no gozas del convivio con personas, pues dices, Chihuahua, ¿no? Tampoco vas a girar en torno de eso. Justamente eso es, ¿no? Entonces, de todo corazón espero, Elizabeth, que lo logres, ¿no? Que logres todas estas vertientes, porque insisto, vale la pena una obra que te genere esa conciencia, así como hay documentales, ¿no? De Ruido, por ejemplo, ¿no? Que es un documental que ha generado, válgase la redundancia, ruido, y te genera esa impotencia. Uno que conoció el caso antes de hacerse documental, pues ya era frustrante ver en el noticiario, ¿no? Como Maricel Escobedo estaba fuera de la fiscalía y llegan y dices, ¿en serio? Y después ya tropicalizado al mismo Ruido, al mismo documental de Maricel Escobedo y todas esas situaciones que te generan eso. Aquí tenemos una historia. Aquí tenemos una historia basada en hechos reales, trasladada al mundo artístico, ahora literario, que se puede trasladar al mundo auditivo, que puede ser estos libros que, como bien dices, han tenido un boom por todas las situaciones de la sociedad de hoy en día, de que estamos muy ocupados, pues, pero todo el tiempo podemos tener el audífono, el Alexa, lee mi libro, y que ahí se ponga, o el dispositivo que se quiera. El Alexa, pues, es uno de los más conocidos, pero también podría ser desde una perspectiva audiovisual, ¿no? Una serie, una película, ese sería también para mí, porque hay que pensar que este mensaje vale la pena llegar por todos los medios, hasta podría ser hasta un podcast, pero tal vez no llega al extremo bueno, un audiolibro, un capítulo del podcast, que sea un capítulo de la novela, ¿no? Es decir, aquí tenemos todos los capítulos, hasta dividido en esos dos, ¿no? El número arábigo y dividirlo en podcast, ¿no? Dices, bueno, está bien, ya tenemos más de 30 capítulos posibles aquí, ¿no? Entonces dices, ahí los tenemos, ¿no? O por qué no hacer una mezcla, ¿no? Entre hablar de la Elizabeth real. Entonces, a ver, Elizabeth, cuéntanos lo que tú viviste en el mundo real y ahora vamos a escuchar lo que dice Lisa y compararlo, ¿no? Como cuando hacen como un documental, también podría ser hasta un documental. Escuchar la voz de Elizabeth y escuchar el fragmento de Elisa, y es cómo viviste esto, Elisa, como lo hacen en los reality show, ¿no? Que viven la situación y de repente hacen una pausa para hablar. Pues esa pausa no la hicieron cuando estaban haciendo el ejercicio, el momento, ¿no? Es post. Lo mismo podría ser aquí, ¿no? Presentar el capítulo y después hablar con Elizabeth, ya sea desde la perspectiva de la mujer que lo vivió o de la escritora. ¿Qué sentiste al momento de estar escribiendo esto? ¿Qué esto que nos compartes en la novela es real y qué no es real? Porque a veces seguramente omitiste cosas que ocurrieron en el mundo real porque hasta le quitaban verosimilitud a la historia, y en otros momentos tuviste tú que llenar esos huecos de la realidad. Es decir, pues aquí qué pasó, para que logre cuajar la historia, entrelazarse, tener coherencia y cohesión, tú tuviste que crear. Entonces, sería también muy importante eso porque, insisto, dependiendo del interés y el estilo ahora que existen esto de las inteligencias múltiples y demás, pues alguien que lo quiera escuchar, que lo pudiera escuchar. Alguien que lo quisiera ver, que lo vea desde una perspectiva de una serie. Alguien que lo quisiera ver desde una perspectiva de un documental. Alguien que lo quiera leer, pues aquí está, esa opción ya está aquí. Esa opción ya no la tienen que buscar, ya la tenemos aquí. Pero que existiera eso, porque insisto, este mensaje vale la pena. Vale la pena ser visto, escuchado, sentido, concientizado, todo. Incluso hasta las personas que infelizmente han sido víctimas, este libro les puede servir como de catarsis, porque es justamente el no sentirte solo, el no sentirte sola, y también si tú eres familiar, conocido de alguien que sufrió algún tipo de violencia, no específicamente el que sufrió Elizabeth o el que sufre Lisa a lo largo de la novela, también te sirve justamente, lo digo desde una perspectiva también personal, de que alguien que conoció a alguien que sufrió casi lo mismo que lo que nos compartes, Elizabeth, que dices, tienes razón, ¿no? Es decir, el peor error que podríamos hacer es voltear para otro lado, alejarnos de, pues ya intenté convencerla de que se alejara, no quiere, pues que sufra. No, a veces es donde más cercanía tendrías que tú tomar, ¿no? Entonces, eso te genera la conciencia que es tan necesaria en la sociedad. Un poco regresando al intro de este video, ¿no? No solamente quedarnos con los datos, no solamente quedarnos con las esquelas, ¿no? Que es el peor, ese es el caso más extremo, ¿no? Cuando ya la violencia llegó al extremo de que finiquita una vida, ¿no? Y eso es el grado mayor. Entonces, lo puedes prevenir tomando conciencia, y desde mi perspectiva, Bestia logra eso. Entonces, de todo corazón, Elizabeth, te deseo eso, ¿no? Que logres todas esas vertientes, ¿no? Y que tu voz, precisamente, tu voz como mujer, tu voz como escritora, precisamente sea también la musa, por decirlo de alguna manera, de otras voces, que haya muchas historias, testimonios como quieran, versión documental, versión nota, versión podcast, versión audiolibro, versión más libros, cuentos, poesía, lo que sea, porque insisto, entre más voces haya, seguramente alguna de esas voces va a tocar a alguien.
Hoy me tocó a mí la dicha de que tu voz me tocara a mí, por eso te hice la amable invitación para Yo Leo, para justamente acercar. Y espero que esta charla también esté generando esa conciencia a nivel social y que se acerquen a la obra. La única forma en la que Elizabeth va a lograr su cometido es que nosotros nos unamos y transformemos la voz de Elizabeth en un eco, que este libro se transforme en mil formas de voces. Insisto, documentales, podcasts, audiolibros, traducciones a diferentes idiomas, reediciones ilustradas incluso, porque muchas veces una imagen ilustrada de uno de los capítulos, ¡pum!, puede generarte, porque la persona es muy visual en ese sentido, lo que sea necesario, pero para mí Bestia merece eso, ¿no? Así como se ha ocurrido con otras obras que sí tienen un valor estético, un valor artístico, pero Bestia, además de su valor estético y artístico, tiene un valor social, un valor humano, y eso es como yo lo decía hace rato, ¿no? Cada lectura de Bestia, espero tener otra vez la oportunidad de volver a leerla y estoy seguro que me dará otra perspectiva, algo que no me hubiera dado cuenta, no solo como lector y como profesional de las letras que yo soy, sino lo más importante, como persona, porque creo que ese es el valor más importante del arte, cuando te cambia una perspectiva, no solo como artista de, oh, sí, excelente manejo del recurso. Eso va y viene, esa es nuestra herramienta, es valorable, sí, pero cuando dices, changos, como esto que te decía, oye, yo he sido muchas veces testigo de una relación, de las denominadas relaciones tóxicas o violentas, y muchas veces yo he optado por guardar distancia. De, ya le dije una vez, ya le dije dos veces, ah, que sufra, tiene que entender hasta que toque suelo, ¿no? Y muchas veces dices, no, tú tienes que ser insistente, o si esa persona te pide apoyo, tienes que dárselo y no reprocharle nada, ¿no? O sea, como de, te pide apoyo, va a llegar tal vez un momento en donde ya le puedas reprochar, pero no es el momento, ese instante. Tienes que saber manejar los tiempos. Entonces, justamente eso es lo que genera Bestia, genera una conciencia, genera una empatía, genera esta necesidad, esta toma de conciencia cívica y legal, aprenderte los protocolos, aprenderte los términos, esperando que nunca los uses. Yo siempre he dicho eso, ¿no? Cuando hablo de cajas de herramientas. Siempre nosotros tenemos el botiquín, tenemos la caja de herramientas y esperamos nunca usarla. Pero en el momento en el que se agujera la tubería y que se te agujera en la noche, cuando nada haya abierto, pues lo mejor es decir, ah, ya tengo el problema, no hay ninguna circunstancia, un problema mayor. Aquí tengo el empaque. Ya lo resolví. Espero nunca usarlo. El botiquín, espero nunca usarlo porque haya una herida, pero no está de más tener el botiquín. Y en este caso es tener la conciencia cívica, la conciencia legal, los protocolos, y eso justamente de manera indirecta y a veces directa lo logra Elizabeth, y lo logras Elizabeth, con tu novela, que es lo que te decía, es como de, ya tengo un ejemplo para podérselos aventar en la cara cuando voy a mis cursos de código de conducta, de ver la importancia, o sea, pitificar un delito puede ser la diferencia entre quitar de la sociedad, quitar de las calles en este caso particular, a un probable feminicida, de alguien que problema de parejas, problema familiar, y dices, no, tipificar el delito puede ser la diferencia entre que una persona viva y muera. Salvaguardar a la persona y a la sociedad, que supuestamente es la máxima del derecho. Entonces, pues infinitas gracias, Elizabeth, por esto. Y antes de terminar la charla, te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué mensaje tú le darías a dos personas? Quisiera que nos enfocáramos en dos personas. Por un lado, a una persona que no conoce Bestia. Entonces, como, ¿qué le dirías a esa persona para que se acerque a tu obra y le dé esa oportunidad y vea que no estamos exagerando? No estoy exagerando yo, ni tú, mucho menos como la autora, pero yo en este caso, siendo como el intercedor o el puente entre el espectador y tu obra, ¿qué le dirías a esa persona para invitarla a que se acerque a Bestia? Pero sobre todo también me interesaría saber cuál es tu mensaje a una persona que ha sido víctima o que conoce a alguien que está siendo víctima de algo similar a lo que ocurre con Elisa y que te ocurrió a ti. ¿Qué mensaje le darías a esas dos personas antes de terminar esta charla, Elizabeth? Bueno, pues a la persona que no ha leído Bestia, yo le diría, puedes leer Bestia por muchas razones y desde muchas perspectivas, ¿no? Te invito a leer Bestia justamente para que te concientices acerca de este problema que es real, que es actual, que está pasando día con día, hora tras hora en México, que es la violencia de género. Eh, por un lado, si este tema te mueve, si te interesa, te invito a leerlo porque vas a conectar muchas cosas aquí. Te invito a leerlo simple y sencillamente porque seas un ser humano sociable, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente piensa que Bestia está dirigido a mujeres y yo siempre les digo, no, no está dirigido a mujeres. Tanto es así que hay personajes muy importantes en Bestia que son hombres eh, y justamente se habla de que, por un lado, los hombres también pueden ser víctimas, los hombres también pueden sufrir este tipo de agresiones y los hombres también son hermanos, padres, novios, amigos de mujeres que les aseguro que
que dentro de su círculo social lo más seguro es que tengan al menos una amiga, una novia, una hermana que haya vivido una situación de violencia. De diferentes maneras, con diferentes tipos de personas, pero las hay. Siempre, siempre. Yo no conozco a una mujer que no me haya dicho, Me han acosado en la vida", ¿no? Tuve este novio que me hizo tal cosa. O sea, todas hemos pasado por algo así. Entonces, por ese simple hecho, creo que es muy importante sensibilizarse, concientizarse y justamente también saber cómo reaccionar ante este tipo de casos, em, porque a veces se nos va y no es por mala onda, ¿no? Pero pues terminamos reaccionando justamente así de, ay, ya te dije, ya, ya, ¿no? O de, ¿por qué deja de hacer esto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando le empezamos a reprochar a una persona que está así de vulnerable? Pues que simplemente hacemos que ya no nos quiera decir las cosas cuando le vuelvan a suceder. Y entonces vamos cortando líneas de apoyo, ¿no? Entonces, por ese lado, los invito a leerlo, a quienes no lo han leído, y también los invito a leer simplemente si te gusta leer, si te gusta pasártela bien, si te gusta el chisme, también te invito a leer Bestia por ese lado, porque la verdad no es por exaltarme a mí tampoco, pero sí me han dicho muchos lectores que es una lectura muy sencilla. Me enfoqué mucho en que lo fuera y creo que sí lo es. Así que es un libro que te puedes leer rapidísimo, es un libro que pese a lo fuerte que es, también creo que es bastante entretenido. Entonces, por simple gusto de leer, también te invito a ello. Em, y por otro lado, este otro tipo de persona que también, pues, justamente como decías, ¿no? Podemos dividir realmente en 2, la persona que vive violencia y la persona que está cerca de alguien que vive violencia. Eh, a la persona que vive violencia, yo la invito a leer esta novela, porque justamente creo que sí puedes encontrar cierto apoyo siempre en saber que no eres la única persona la que le está pasando esto. Porque lo que sucede mucho cuando eres víctima de violencia de género es que te sientes muy tonta, ¿no? Y la sociedad no ayuda en eso, porque te lo recalcan una y otra vez, ay, ¿cómo se te ocurrió? ¿No? Fue tu culpa, obviamente, ¿para qué te metes ahí? Y entonces te sientes muy tonta. Y saber que no eres la única persona que ha pasado por algo así, que también hay otras personas que han pasado por algo así, y que hay otras personas que lo pasaron y que ya ahorita están en otro punto de su vida en el que se han podido reconstruir, creo que puede ayudar mucho, como víctima a también saber que es un hoyo del que vas a salir, que tu vida no va a ser eso siempre, ¿no? Que hay también, que mirar hacia un futuro en el que sí o sí vas a cambiar. O sea, yo considero que soy una persona muy, muy, pero muy distinta a la Elisa que era cuando yo estaba escribiendo Bestia. Soy una persona muy distinta. Entonces, creo que eso también puede ayudar como víctima a saber, ¿sabes qué? Pues estas son vivencias que tenemos y tarde o temprano también se van a terminar transformando en conocimiento y en crear una nueva faceta de mí misma, ¿no? Y también, pues, a las personas que están cerca de alguien que pueda pasar por este tipo de situaciones, em, es algo muy delicado esto siempre, ¿no? Porque yo les digo: "No, tampoco se trata de que, me vale, si es tu amigo, lo das todo por ese amigo y punto", ¿no? Yo más bien invitaría a la gente a cuestionarse, ¿qué tanto te importa realmente esa persona? Si de verdad no te importa tanto, pues sí, te lo digo, ¿no? Seguramente te vas a desgastar, va a llegar un momento en el que te va a cansar y, pues, la verdad es que no es responsabilidad de nadie ser amigo de otra persona. O sea, no es tu responsabilidad, no es que tienes que ser su amigo para siempre. Pues no podemos obligar a nadie a ser nuestro amigo para siempre. Pero si de verdad esa persona te importa, yo sí te invito a que seas paciente, a que seas muy paciente y a que seas muy empático, porque eso es de lo que más hace falta en la sociedad. Amigos que se dicen amigos hay por todas partes, con cualquier persona te puedes ir a echar unas chelas al antro, ¿no? Con cualquier persona puedes ir a echar chisme a un café, pero en este tipo de situaciones sí se requiere otro nivel de amistad, ¿no? Un nivel en el que seas empático, un nivel en el que seas paciente, un nivel en el que estés también dispuesto a callarte y a no dar tu punto de vista y a simplemente escuchar para que la otra persona también pueda expresarse y desahogarse sin que estés emitiendo juicios, ¿no? Em, entonces, es algo que, como dije en un principio, ¿no? No siempre hacemos de mala gana, no siempre hacemos en mal plan, pero a veces simplemente no sabemos cómo reaccionar y reaccionamos como instintivamente lo haríamos, ¿no? Y creo que este tipo de libros, pueden también ayudarte a darte cuenta de ese tipo de cosas que a veces se nos pasan, se nos salen de las manos. Entonces, también por eso invito a la gente
a leer Bestia, porque justamente no se trata solo de mí, esto ocurre infinidad de veces, lamentablemente, así que creo que es importante, creo que realmente es importante, no solo comprarlo, ¿no? No solo por caerme bien a mí, ya cómpralo y yo gano dinero, ¿no? No, o sea, realmente, si lo vas a comprar, por favor, léelo. Eso es lo que le pido a la gente, que no sea un libro que se quede en el estante de: "Ah, ya tengo este libro", ¿no? Es uno más, léanlo realmente. Y eso, me llena el alma, me llena el corazón, pero también, lo más importante es que pueda crear conciencia. Y si tienen algún comentario al respecto del libro, yo siempre lo recibo con muchísima emoción y muchísimo cariño, y me hace el día entero cada que alguien, como tú en este momento, pues me comparte sus impresiones y sus meditaciones al respecto del libro, ¿no? No, infinitas, infinitas gracias, Elizabeth, por justamente eso, ¿no? Y es cuando, como decíamos hace rato, ¿no? Es cuando le da sentido el arte, ¿no? Es decir, muchas veces, infelizmente, nuestros colegas a veces separan al arte de las personas, ¿no? Y entonces hay un muro casi como la gran muralla china entre la gente de a pie, como decimos comúnmente, y los artistas, cuando la realidad es todo lo contrario, ¿no? Los artistas no podrían vivir sin la realidad y la gente de a pie necesita justamente del arte, porque es eso, son las posibilidades. Es decir, esperemos que nadie viva lo que tú viviste o lo que vive Elisa, ¿no? Pero nunca está de más saberlo, saber qué se siente, qué siente esa persona, qué sienten las personas que están en torno de ella. Eso es justamente lo importante, ¿no? Es decir, no verlo como desde una perspectiva comercial de, oh, sí, compren el libro y Elizabeth se va a comprar un penthouse. No, es decir, eso es algo que es el último fin, por decirlo así. Obviamente el escritor vive de su obra, es Ujú. decir, aunque infelizmente en nuestro contexto mexicano, pues no es muy pocos, o si no, tal vez ya murieron los que vivían de lo que escribían, pero insisto, creo que el gran mensaje que yo pretendo dar desde la trinchera de Yo Leo en torno de Bestia es eso, ¿no? Es esta novela tiene un sinfín de vertientes, cosa que no muchas veces no lo logran muchas obras. Hay obras de autores y autoras con las que también he conversado que se quedan simplemente en esa trinchera del arte, ¿no? De, mira, es una buena historia, bien contada, un buen manejo de recursos y te va a hacer pasar un buen rato. Y hasta ahí queda. Y eso no está mal, pero cuando una obra logra hacerte pasar un buen rato, tiene un muy buen manejo de recursos y sobre todo trasciende en este caso del papel, trasciende al mundo real porque se transforma justamente en este prisma que te muestra, o sea, como que está la luz y la divide y te muestra todas las perspectivas desde la protagonista, sus familiares, sus amigos, el victimario, la sociedad, todo eso todavía enriquece más, ¿no? Es decir, van a pasar un buen rato leyendo Bestia, metafóricamente hablando, sí, porque si son muy empáticos no van a pasar un buen rato, se van a molestar, se van a enojar, se van a indignar, y eso es bueno, porque no olvidemos que ese es el propósito del arte. El arte tiene un carácter estético, y muchas veces nos equivocamos pensando que estético solo es bonito, y no, estético es que nos genera una emoción. Por eso vemos fanáticos del terror, por ejemplo. El terror es una emoción. Entonces, así, ¿qué descerebrado se le ocurre pagar para leer o ver una película, una serie de terror? Si lo que yo quiero es paz. No, no, no. El terror, el miedo, la incertidumbre es una emoción y eso es estético. Si la gente que produce esa emoción lo hace de buena manera, su obra es artística y por lo tanto es estética. Entonces no piensen que estético es solamente bonito. Ese es uno de los grandes errores que muchas veces se piensa de estético igual a bonito. No, estético es igual a una emoción generada y esa emoción puede ser positiva o negativa. El causarte asco, el causarte indignación, el causarte miedo, el causarte sí también amor, ternura, eso es ser estético. Y Bestia logra todo eso. Logra, logra generarte molestia, encono, frustración, enojo, pero también hay momentos de gran amistad. Por ejemplo, esa parte emblemática para mí de ese capítulo 11, ¿no? Cuando se abren todos y esa declaración y ese agradecimiento es un momento estético porque te genera esa ternura. Hay momentos, como decíamos, ¿no? Cuando se conocen los protagonistas, un momento sensual, ¿no? Relacionado con las relaciones sexuales, que al principio, pues, si sabes en qué va a terminar, pues ya después dices, no, ¿por qué me gustó esa parte, no? Pero bueno, en ese momento, cuando estás en esa situación, es muy grata, ¿no? Esta situación cuando se juntan las amigas, ¿no? Y hacen este acercamiento sensorial, corpóreo y todo eso entre ellas, también es muy estético. Entonces, justamente todos esos momentos, y eso es el valor intrínseco del arte, ¿no? Mostrarte todas las sensaciones de la vida. Momentos de enojo, momentos de alegría, momentos de excitación, momentos eróticos, momentos de dolor.
todo eso, y justamente esta gama de emociones las encontramos en Bestia. Entonces, coincido y comparto y secundo la invitación que nos hace Elizabeth en todas estas, en estos senderos, en estas trincheras, es justamente eso, ¿no? Es dependiendo la situación, la necesidad y la condición que tengas, va a estar. Eres un simple lector que busca una buena historia, Bestia es la solución. Tú eres una persona que ha sido víctima o está siendo víctima de una relación de las denominadas tóxicas, violentas y demás, Bestia puede ser una muy buena voz que te haga ver que no estás sola o que no estás solo. Si tú eres una persona que conoció o conoce una persona que está en esta situación, Bestia es la solución, es una muy buena propuesta. Entonces, acérquense a esta obra. Insisto, si alguno de ustedes tienen esa posibilidad de transformarla en audiolibro, transformarla en un podcast, transformarla en un documental, transformarla en una película, qué mejor y qué placer a mí me haría sentir que Yo Leo también, ¿no? Hizo que alguna de estas personas viera, ¿no? Conociera esta obra, se acercara a ella y a partir de ahí lográramos ese propósito que yo secundo también de Elizabeth, ¿no? Porque, insisto, esta obra lo merece. También, ya que abrías la puerta a que te comenten, creo que sería importante que nos compartieras dos cosas. Por un lado, ¿cómo se consigue Bestia? Porque ya hemos hablado y le hemos invitado 1000 veces y es, sí, ¿y cómo la consigo? Entonces, primer aspecto, ¿cómo se consigue Bestia? Y después de haberla conseguido, haberla leído, o alguna de estas personas que están interesadas en lograr una nueva vertiente de Bestia en forma de todas las opciones que hemos dado, ¿cómo se pueden contactar contigo? Entonces, las dos preguntas, vuelvo a insistirlas. Por un lado, ¿cómo se consigue Bestia? Y por otro lado es, ¿cómo contactamos a Elizabeth Sebornio para darle nuestros comentarios, proponerle proyectos en relación con su obra o con cualquiera de tus nuevos proyectos? Adelante, Elizabeth. Bueno, la forma más sencilla de conseguir Bestia es a través de internet. Pueden entrar a la página oficial de la editorial, que es edicionesperiféricas.com. Así lo repito una vez más, edicionesperiféricas.com, y ahí se está vendiendo Bestia. Nada más ponen en el buscador y ya de ahí lo puedes pedir y te lo mandan hasta la puerta de tu casa. Entonces me parece como la opción más sencilla. Otra opción también muy viable es ir a Casa Lam, al Centro de Cultura Casa Lam. Esa fue la universidad en la que yo estudié, así que dentro de esta biblioteca de Casa Lam está Bestia. Para quienes no la ubican muy bien, está justo en Álvaro Obregón, en Roma Norte de la Ciudad de México. Entonces ahí también lo pueden conseguir. Y el tercer lugar en el que lo pueden conseguir se llama Somos Voces. Es una biblioteca que también está, bueno, biblioteca y librería, y también creo que es cafetería. Incluso hacen unos cafés y unas malteadas muy buenas y eventos. Es todo un centro cultural también. Somos Voces, y también está en la colonia Roma. Entonces estas son como las tres formas en las que pueden conseguir Bestia. Edicionesperiféricas.com, Casa Lam y Somos Voces. Y mis redes sociales, yo soy muy activa, de hecho, en redes sociales. Entonces me pueden seguir en Instagram. En Instagram y TikTok es donde estoy todo el tiempo, en todas partes. Y también estoy próxima a sacar un podcast también por Spotify, por YouTube. Entonces en todas estas redes es el mismo nombre, es @Elizabeth Sebornio. Así fácil. Y me pueden encontrar en todas partes, me pueden enviar un mensaje, también me la paso subiendo TikToks y pues comentando también libros y cosas así. Pues ya escucharon, comunidad. Entonces, mientras Elizabeth nos hacía el honor y el favor de decirnos toda esta gama, tanto para conseguir Bestia como para seguirla en redes sociales, pues bueno, también en pantalla aparecieron. En pantalla apareció el www.edicionesperiféricas.com. Les mostré la dirección tanto de Casa Lam como la de Somos Voces, y también aparecieron sus redes sociales, ¿no? El Instagram, el TikTok, donde estén al pendiente de este otro proyecto que va a ser el podcast. Y ya vieron que la voz de Elizabeth es una voz importante que debemos estar escuchando desde cualquier arista, desde cualquier perspectiva. Entonces, pues infinitas, infinitas gracias, Elizabeth. No sé si quisieras agregar algo antes de despedirnos. Pues muchas gracias por ver este episodio, muchas gracias a ti por invitarme a Yo Leo. Ha sido un honor, me encantó esta plática, me encantó escuchar todas tus ideas también detrás de la novela, y pues muchas gracias por escucharnos, por interesarse, y pues nuevamente pues, simplemente decir pues que lean Bestia y que me compartan sus opiniones y me van a hacer el día entero. Al contrario, Elizabeth, infinitas, infinitas gracias a ti, tanto por haberle dedicado el tiempo a esta charla que duró su buena cantidad de tiempo. Entonces, infinitas, infinitas gracias por el espacio que le diste a Yo Leo, pero sobre todo, gracias por tu obra, porque créeme, es una obra entrañable, una obra totalmente recomendable,
y una obra que espero que logre el eco que merece. Entonces, ese creo que es nuestra responsabilidad como lectores. Yo espero que la comunidad de Yo Leo nos secunde y que logre generar lo que la obra misma demanda y también la realidad que está detrás de la obra demanda que historias como la de Bestia sean escuchadas en miras de todo lo que hablamos, ¿no? Generar conciencia en todos los ámbitos, para que deje de haber bestias, para que deje de haber víctimas, para que sepamos qué hacer como sociedad, ya sea nosotros siendo una víctima o nosotros siendo alguien que atestiguó el acto violento hacia una persona. Entonces, pues infinitas gracias a ti, Elizabeth. Espero que sea la primera de muchas. Espero próximamente también hablar de otros temas, de otras circunstancias, de tus futuros proyectos, pero infinitas gracias. Y también a ustedes, comunidad de Yo Leo, infinitas gracias. Espero que esta charla haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que activen la campanita, a que usen el espacio de comentarios para, por ejemplo, decir si ustedes ya leyeron Bestia, qué piensan, qué les llamó más la atención, con qué personaje empatizan más o los refleja o los hizo recordar a ustedes, o bien, si no han leído Bestia, qué sensación tienen de esta charla que tuvimos con Elizabeth Sebornio, qué piensan, qué sienten, o si ustedes han sido víctimas, cómo lo han logrado sobrellevar, o ustedes han sido acompañantes de una de las víctimas. Victimarios aquí no queremos, entonces no espero tus comentarios. Si eres victimario, no me vengas a presumir tus actos deleznables, no. Aquí la comunidad de Yo Leo espera ser lo más sano y fomentar actitudes sanas. O bien usar el espacio de comentarios para observaciones, sugerencias, recomendaciones y todo aquello que le abone a este proyecto que es por y para ustedes. Pero bueno, ahora sí, me despido. De nueva cuenta, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre. Hasta siempre.